Hola queridos, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast Brutales. Soy Javier Bazán, emprendedor y host de este podcast. Estoy viajando por Latinoamérica en camper. En este minuto me encuentro en el noreste de Brasil. Creé Brutales para mantenerme conectado, inspirado y aprendiendo de otros emprendedores que considero que son brutales. Por lo que han hecho, por lo que están haciendo y también por lo que van a hacer en el futuro. Quiero adentrarme en sus entrañas, en las historias esas reales, auténticas, donde creo que están ocultos los aprendizajes más brutales. Así que primero que nada, bienvenido. Te invito a buscar una tacita de café, servirte un vinito, abrir la cervecita y que te relajes. Disfrutes de esta conversación. Hola queridos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Brutales. Estamos acá con Gustavo Morante. ¿Cómo estás, Gustavo? Muy bien, ¿y tú, Javier? Gracias por la invitación. Encantado de tenerte. Qué bueno que pudimos coordinar después de hartos tropiezos, lo logramos. Así es. Oye, para los que no conocen a Gustavo, voy a hacerles una breve introducción. Gustavo fue literalmente el pirata de la televisión abierta. Partió con una antena en el patio, oficinas cayéndose a pedazos y una idea que sonaba ridícula: hacer televisión por internet en Latinoamérica y que funcione. Cuando pichaba, los inversionistas decían, este huevón la va a hacer. Y no se equivocaron. Es busquilla, visionario y tiene una ambición que no cabe en una señal de cable. Es el tipo que se cuela en eventos con jeques árabes para cerrar la liga de golf. Es el tipo que monta un canal de fútbol en solo 40 días. Es el tipo que se queda sin plata, se pelea con sus inversionistas, pero vuelve con un plan tan sensato que no solo salva la empresa, tiró la pelota fuera del estadio. Es el founder de Zapping, la startup chilena que reinventó el streaming y la televisión. Tiene derechos exclusivos en ligas de fútbol, pádel, golf en varios países. Y todo con tecnología propia. Factura millones, se expande por Latinoamérica y no está buscando otra cosa que reescribir la historia de la televisión. Esta es la historia de Gustavo Morandé, su bitácora. Y sí, es brutal. Gustavo, vamos a partir con una cosa que no podéis responder en más de 3 palabras. Son 10 preguntas cortas. ¿Cuántos clientes usan la app al día? 250.000. ¿Cuántos están creciendo mes a mes? Del orden de 10%. ¿Cuánto facturaron el mes pasado? 2.3 millones de dólares. ¿Qué inversionista te ha sorprendido más? Que tengamos nosotros un inversionista que nos sorprende, pero no por necesariamente por su carrera como inversionista, pero por lo que ha hecho en su vida, Joaquín Niman. ¿Cuál ha sido el error más caro de tu vida emprendedora? No tener foco, ¿Qué es lo más difícil de hacer marketing? conectar y hacer comunidad. ¿Qué emprendedor es el que más admiras? Me gusta mucho el founder de Basecamp, Jason Fried. ¿Deportista chileno que más admiras? Bueno, ya había dicho Joaco, pero Fernando González, también inversionista. ¿También es inversionista? Qué grande. La liga que aún no tienes y te gustaría tener en Zapping. La Premier, pues. Ya, ahora sí, vámonos con más tiempo, Gustavo. Cuéntame un poco de tu pasado, tus primeros 15 años de vida. ¿Qué hay en esos primeros 15 años que determinan la persona y el emprendedor que eres hoy día? A ver, te diría que no vengo de una familia emprendedora para nada. Mi papá trabajó por años de años en la misma empresa. Mi mamá también se dedicaba a las cosas sociales. En el fondo nunca hubo mucho de negocio ni de emprendimiento. Entonces, la verdad, de dónde viene el espíritu no te lo sabría decir. Pero quizás todos los emprendedores te pueden decir lo mismo, como que cuando uno siente que tiene esa cuestión adentro, la tiene nomás y no hay forma de parar. Entonces, desde el colegio que empecé a hacer páginas web y pensando en cómo puedo vender y cómo puedo hacer negocio, y en la universidad siempre emprendiendo. Y como cada vez que, yo creo que al final quizás como la mentalidad del que le gusta emprender es como cuando ve algún problema, como que al tiro pensé en una oportunidad. No es como no pienso en el problema, pienso en la oportunidad que habría de resolver ese problema y el negocio que hará la persona que lo resuelva. Y eso verlo en el día a día en todas las cosas y eso hace que en la cabeza de uno no pare nunca de ideas, de ganas de resolver todas las cosas del mundo. Te diría que eso, mucho más en mi vida de ese tipo, primeros 15 años que hayan marcado mi camino emprendedor. No, la verdad que como te digo, el colegio, que cuando empezaron a salir las páginas web, me empecé a meter y a entender cómo se hacían y dije, nadie más sabía hacer páginas web, entonces aquí hay una oportunidad. eh, y ahí partí y después me di cuenta que las páginas web, en verdad, para poder hacerla había que tener un hosting. Entonces empecé a tratar de contratar un hosting y cuando empecé a contratar, digo, ¿quiénes serán estos tipos que venden hosting? Quizás se puede hacer un negocio de eso.
Y después de que tuve un hosting, decía, tenía que contratar servidores dedicados para tener el hosting. Y bueno, ¿y quiénes son los tipos que ofrecen servidores dedicados? Que sí se puede hacer ese negocio también. Y ahí uno ya en fondo empecé a conocer y a meterme y a entender el mundo de internet que hay una oportunidad de una tremenda cantidad de oportunidades de negocio. Oye, ¿y qué como creencias, sesgos te jugaban al principio en contra cuando partiste en esos primeros ventas de páginas web y has ido como aprendiendo a superar? ¿Cacha? Yo creo que una buena pregunta. Yo te diría que como la poca confianza o como en la gente que hacía negocios fuera de internet, ¿cachai? Como decir, como no, como tener esa sensación de cabro chico que se la sabe todas, como no, lo que pasa es que tú no entendís nada de la weá que estoy haciendo yo. Y te das cuenta que en verdad la gente mayor y que tiene mucha experiencia haciendo negocio, aunque sea una cafetería, digamos, te puede dar consejos muy válidos para alguien que está emprendiendo en internet igual. Entonces yo como que sentía que tenía que descubrir todo solo y que nadie me iba a dar buenos consejos. Y te diría que quizás algo que habría hecho muy distinto es haber tenido más mentoría o más, no sé, mentoría es la palabra, nunca he tenido tampoco, pero quizás como más, juntarme con más gente, más consejos, más, escuchar más. Te diría que eso sería como del inicio sobre todo. Que es cierto, Sebastián. Oye, ¿y cómo parte Cloner? Que entiendo es este SaaS con el que partiste después de la universidad. Sí, de hecho fue mi proyecto porque en último año de universidad, cuando estudié comercial, hay que hacer como un negocio. Entonces, a mí me pasaba que yo llevaba emprendiendo y vendiendo todo tipo de servicios, tenía mi empresa de hosting, mi empresa de servidores dedicados, tenía todo eso, y me paseaba todo el día en la universidad con un computador Dell que pesaba como 8 kilos, y estamos hablando antes de Google Drive y todo eso, y decía, "Weón, y más encima, aparte que ando con este cuestión todo el día, con mi archivo ahí, mi Excel y mis cosas como ¿Qué hace año es? o sea, hace 20 años. ¿No? Entonces, claro, andaba ahí con Excel, con el computador ahí, entonces no existe un servicio de respaldo de información. ¿Qué pasaría si se me pierde todo esto o si quiero acceder a mi archivo desde otro lado? Como que el concepto de la nube no existía. Entonces, más que pensar en una nube, yo pensé existía Dropbox. Entonces, el Dropbox era lo que la llevaba en ese minuto como de backup para personas, pero las empresas no iban a contratar Dropbox, ¿cachai? Entonces dije, falta como un Dropbox para empresas. Esa fue como un poco la tesis, sin cachar nada, obviamente de eso. Dije, hagamos eso como negocio y en fondo hice toda la proyección de negocio, de lo que se podría vender, un Excel, etcétera. Y buscamos un proveedor de software que tuviese como un backup B2B, pillamos una empresa en Estados Unidos, le escribimos si podíamos representar el software o usar el software de ellos tipo white label, y lo conseguimos y todo eso fue parte de este, que era más que nada un proyecto. La cosa es que después que terminamos el trabajo, lo conté a un par de empresas conocidas y lo ofrecí y tuvimos los primeros dos clientes y ahí nos lanzamos. ¿Y hasta cuándo, cuánto creció esa empresa? ¿Cómo siguió? Hasta el día de hoy existe ¿En serio? y sigue ahí, tiene los clientes, funciona, factura, crece más lento, obviamente, ha pasado muchos años y en el fondo hoy día existen un montón de soluciones en la nube para respaldar información y la gente tiene todo en Drive, pero agarró un nuevo significado con los ransomware. En el fondo cuando salieron esta cuestión de como que vienen unos rusos y te encriptan toda la información, si tú tenés tu información respaldada en Google Drive, también te la encriptan. Otro sistema que al final terminó siendo un desarrollo propio, ¿no? No hicimos solamente estos gringos que representamos, sino que terminamos desarrollando todo propio. Te permite reconstruir la información para atrás, incluso si te ataca un ransomware. Entonces, si te atacan los rusos, como, no me importa, ¿cachai? Porque puedo recuperar mi información del día anterior. Entonces, con esa premisa, como que volvió a agarrar vuelo y tiene algo que es bastante o distinto, diferencial a los clouds como de Microsoft 365 Google Drive. Y con eso se mantiene, tiene clientes grandes, importantes, empresas de Copec y otras así de ese estilo. Y ahí está todavía, mi co-founder de esa época sigue siendo CEO. Y nada, ¿Cuánto tiempo estuviste ahí involucrado? ¿Como activamente? te diría que deben haber sido unos 3 años. Y ahí un poco lo que me pasaba a mí es que yo quería, quizás como la ignorancia de la edad y de la época, era como, tenía 100 ideas de negocio y 100 cosas que quería hacer y las hacía todas al mismo tiempo. Y cuando te decía como la falta de foco, cuando me preguntabas al inicio, iba un poco por ahí en el fondo. Era las ganas de hacer 100 negocios al mismo tiempo, entonces Cloner, que era el que dejaba plata, agarramos esa plata y hacíamos otros negocios y claro, al final ninguno de esos negocios funcionó, pero entre todo eso hicimos una aplicación que se llama Altelón y el resto de historia. ¿Y cómo parte esto del telón? ¿De dónde sale? ¿Qué oportunidad viste? ¿Qué estabas mirando? ¿Por qué se te ocurrió esto? Mira, puede sonar muy anticuado, digamos, pero estamos hablando del año 2012 y habían dos cosas que estaban muy, muy incipientes, empezando recién. El streaming, una. Netflix lleva poco tiempo, digamos, haciendo esto.
y las apps de teléfono, que uno cree que están ahí hace cientos de años, pero la verdad es que no, están hace 15. Entonces, como que estaba BlackBerry como que ya desapareciendo y partiendo como con todo iPhone y Android, y es como Facebook era una página web, y me acuerdo que Mark Zuckerberg salió diciendo, no, nosotros vamos a convertir esto en una app. Y tú eres como, "Weón, pero ¿cómo hacer una web si toda la gente usa Facebook en el computador? Raro usarlo en el teléfono". Entonces, como que Zuckerberg salió diciendo que el futuro eran las apps y había que desarrollar apps. Entonces, en una de estas fue como, cuando nosotros nos dedicamos básicamente a inventar negocios todo el día y la mayoría habían sido fracasos. Está ahí Nacho, que era uno de nuestros desarrolladores, que hoy día co-founder de Zapping, y le digo, Nacho, ¿por qué no hacemos una app? Una aplicación de lo que sea, digamos. El concepto era hacer una app. Entonces empezamos a tirar ideas de qué podría ser la app. Y una fue, no sé cómo salió muy bien la idea, pero fue como, oye, ¿qué pasaría si yo en una app pudiese ver tele? Porque hoy día no se puede ver tele en el teléfono. Entonces, ¿qué pasaría si inventamos una forma como streaming? El streaming ya existe, podemos armar unos servers de streaming, bajamos las señales de los canales abiertos y vemos tele abierta en el teléfono y hacemos una app de eso. Y esa fue un poco la premisa. Y la verdad que la hicimos muy rápido, porque no era gran desarrollo. Pusimos unos servidores de streaming, como en esa época, como tipo Adobe Media Server, que era lo primero que había. Bajamos los canales abiertos, que o sea, los canales abiertos no tenían ni siquiera streaming, ¿cachai? No existía, no te podías entrar a la página web de un canal y verlo, no existía eso. ¿Y de dónde lo Eh, bajaba ahí? de la antena, pusimos una antena conectada a un receiver, ¿cachai? Como Era ahí una como que repetía tarjeta, ahí no, en una la capturadora de página. video, ¿cachai? Una capturadora de video con Claro. una tarjeta, con una antena. Eh, pero si era para probar, para hacer una app, no, no. Hicimos una app que tenía los logos de los 4 canales de televisión abierta en Chile, y que le hacía clic y veía tele, no mucho más que eso. Veía el streaming del canal y fue ya, pues está buena. Y hagámosla y la subimos a los stores, que era algo que estaba partiendo en esa época, y lo subimos a Android y iOS y un viernes, pues. Y eso fue, la subimos y nos fuimos. Y el lunes fue como, oye, veamos si es que alguien se la descargó. Pues yo se la recomendé a mi familia, a un amigo, quizás debemos tener al menos 20 descargas. Y nos metemos y tenemos 18.000 descargas Me estáis hueveando en un fin de semana. en un fin de semana. Y nosotros como, ¿what? ¿Y quién se bajó esto, weón? Y No le para hemos esos contado a tiempos, nadie. No, era tremendo. Piensa que en Chile existían en esa época 2 millones de smartphones, que era como una cosa muy loca. Chile iba muy rápido en el tema de los smartphones. Y se lo bajaron 18.000 personas ese fin de semana y miramos y están todos usando la app y todos viendo tele, ¿cachai? Y nos metemos al ranking y estaba como en el top 10 de aplicaciones más descargadas de Chile. Y como nosotros, weón, ¿en qué minuto pasó esto? Y el cuento corto es que en 3 meses esos 18.000 eran 500.000. Y en el ranking éramos la número uno, ¿cachai? La aplicación más descargada de Chile por lejos, o sea, en más que 3 meses Facebook, más 500.000 que... descargas, weón, sin hacer Y en nada. seis, y en Solo 6 meses subiendo un la weá. millón. En 6 meses un millón de descargas. O sea, el 50% de los smartphones de Chile tenían nuestra El aplicación sueño del instalada. pibe. Era el sueño del pibe. Eh, Era claro, finalmente le habíamos pegado algo que funcionó, ¿cachai? Pero no había cobro, ahí no ganabais plata, Nada, nada, pues po. nada, gratuito, nada, o sea, nada. Y tratando de que no se cayera, y poniendo servidores para tratar de que se pudiera seguir viendo tele. Y esto fue el año 2012. Entonces, te diría que cuando tú me preguntas cuáles son tus grandes errores, fue como que no le tomamos el peso, ¿cachai? Fue como, Mm. ya, tiene 1 millón de usuarios, la raja, sigamos haciendo más cosas, ¿cachai? Como, No sabíais lo que estabais si yo, haciendo. si yo estuviese como viendo a ese Gustavo de 2012, sería como estúpido, date cuenta de lo que tenéis, ¿cachai? El 50% de los teléfonos de Chile tienen tu aplicación, ¿cachai? Enfócate en esto y deja de hacer otras cosas, ¿cachai? Entonces Claro. yo estaba como con Cloner, con no sé qué, con otro negocio que estamos tratando de hacer. Yo nomás era esta aplicación que tenía millones de usuarios, pero era como, en fondo, no la ¿Y la pescaban, usaban, ¿cachai? ese millón la usaba recurrentemente? Para serte sincero, tampoco teníamos como ningún No sistema tenía de idea. analítica, nada, ¿cachai? Estaba puesta ahí, pero sí, todo el mundo me decía, weón, que lo usaba todo el día. ¿Y qué obstáculos Y empezaron a aparecer ahí? cuando le pusimos Google Analytics, reventó, ¿cachai? Teníamos más visitas que todos los canales de televisión en conjunto, en su sitio Me web, estáis digamos. weando. Entonces, claro, Ah, que explotó los sitios web enormemente perdón, de los sitios web de los de los canales de canales, televisión tú sumados, tenías. ¿cachai? Yo no me acuerdo los números, pero podría haber tenido, qué sé yo, 30 millones de visitas, 40 millones de visitas. Entonces, nada, pues de repente estamos en la oficina y tengo una carta de 2 canales de televisión, con el sello de los canales y con un sobrecito de cada uno de ellos, de los dos canales grandes de Chile. Y lo abro y era una carta del CEO y el abogado diciendo que nosotros estábamos usando sus contenidos sin ningún tipo de autorización y que sus contenidos estaban protegidos por derecho de propiedad intelectual y que teníamos 24 horas para eliminar la aplicación si no querían que nos demandaran. Y ahí ¿Qué fue canal como era? yo,
Canal 3 y TVN. Entonces, yo creo que es raro, como si esto es televisión abierta, ¿cachai? Si la, por definición es abierta. Es como que, no sé, pues las radios le reclamaran a Toyota porque se puede escuchar en el auto, ¿cachai? Yo decía, somos Mm, un medio de difusión de algo que es abierto. No entiendo qué estoy haciendo mal, ¿cachai? Y ahí fue que conseguí, oye, ¿por qué no alguien me consigue una reunión con algunos de estos canales para conocer quiénes son estos personajes que me mandan las cartas? ¿Cachai? La primera reunión que conseguí fue con el director ejecutivo de TVN, que era Mauro Valdés, y vi a alguien que lo conocía, conseguí que me recibiera en su oficina, po. Y llegué ahí, weón, con mis 24 años de edad, weón, o 25 años, y con esta aplicación con 1 millón de usuarios, con esta demanda, a verlo, pues, weón. Y yo le digo, yo tenía todo mi speech preparado, le digo, mire, ¿quién en su sano juicio? Porque en el fondo ellos ya, entre medio, empezaron a sacar sus propios streaming en sus páginas web, ¿cachai? Entonces, dice, este gallo me va a decir, claro, yo quiero que la gente lo vea en mi página, no en la tuya, ¿cachai? Entonces mi discurso era bien obvio, le decía, ¿quién en su sano juicio va a querer entrar a 5 páginas web distintas para ver tele si la tele tú querías hacer zapping, cambiar de una a la otra, ¿cachai? mm, Tiene que estar todo en una sola app, entonces mm, nadie pone 5 televisiones en su casa para ver 5 canales distintos. Ese era como el mm. discurso con que yo iba. Y abro la puerta de su oficina y veo que tenía 5 teles con 5 canales. Entonces, y le digo, puta, ¿quién es su sano juicio? Puta, ya el único discurso que traía se me fue a la mierda, digamos. Entonces, nada, pues, pero básicamente le decía, oye, hay 1 millón de usuarios acá, nosotros no hemos ganado ni un peso con esto, no hay ningún modelo de negocio, pero hagamos un modelo de negocio, Está no, ahí. no, te lo doy, ¿cachai? Te lo regalo, no sé, compartamos los ingresos, ayúdame tú, ¿cachai? Pero hagamos algo, si de fondo la oportunidad es enorme. Bueno, y ahí entendí un poquito lo que estaba ocurriendo en la industria de la tele en ese minuto, industria de la cual yo no sabía nada, nunca había pisado un canal de televisión en mi vida, digamos, nunca Mm, sabía, la industria de la tele era algo que no tenía idea cuál era el modelo de negocio, cuál es la lógica que hay detrás, nada. Yo estaba en la parada de hacer aplicaciones, nunca de meterme en la industria de la televisión. Y una de las cosas que aprendí en ese momento y que me explicaba Mauro, que hoy día es inversionista y director de Sapin, y fue del telón también, digamos, después de que salió de TVN, y amigo, me decía, lo que pasa es que la industria del TV cable, de la televisión de pago, en todo el mundo, una industria que partió hace como 20 años atrás, con la salida de los canales de pago, con Warner, con Fox, con HBO, ¿cierto? Con Sony, con todos los que partieron, esto y ESPN, y el negocio del cable empezó a crecer mucho, en Chile partió Metrópoli Intercom, ¿cierto? Y en todo el mundo empezó a existir el TV cable. Y el TV cable tiene un modelo de negocio, hasta el día de hoy, donde cobra una suscripción a un cliente final. Entonces tú pagas $30 al mes por tu servicio de Pay TV, y ese servicio incluye 100 canales o 150 canales, ¿cierto? ESPN, HBO, Discovery, etcétera, etcétera. Y el modelo de negocio que hay detrás de eso es que este cable operador le decía a cada uno de esos canales, yo te pago una parte de esa suscripción. Entonces, mm, a Cartoon Network le pago, qué sé yo, $1, a otro le pago $1.50, a otro le pago $2, a otro le pago 0,5, a otro no le pago nada, y en el fondo armadas en base a lo importante que fuera cada uno de esos canales. Ese total suma $20, entonces el cliente le cobra 30. Ese es el modelo de negocio del cable desde que existe. Pero dentro de eso, a los canales de televisión abierta no les pagaba, porque decían, no, ustedes son abiertos, ¿cachai? Y su modelo de negocio es la publicidad. A diferencia mm, de los Cartoon Network y Discovery y mm, ESPN, que en fondo existen, dado que nosotros le pagamos por suscriptores. Entonces, en mm, todo el mundo, y no solo en Chile, las empresas de cable no le pagaban a los canales abiertos. En varios países aún no le pagan. Y Mauro, como director ejecutivo de TVN, había sido recién contratado, dijo, mi gran como legacy que yo quiero dejar en esto es que TVN, y es decir, el Estado de Chile, demandó a BTR por esto. Es decir, oye, si ustedes quieren tener mi señal ahí, páguenme, de lo contrario la saco. Y BTR lo que le decía es que no la podéis sacar porque yo la voy a agregar igual porque es abierta. La tomo del aire, lo mismo que hacemos nosotros en el Le telón. decía, Sí, po, y claro. le agrego, ¿cachai? Demándame, bueno, te demando. Entonces, Mauro lideraba esta demanda muy mediática y muy fuerte, porque era el Estado de Chile versus un cable operador que es dueño de una empresa Mm. internacional, la americana, ¿cachai? Perdón, estos cable operadores, ¿qué marcas grandes son? Es como En el fondo Movistar. BTR es de propiedad de una empresa que se llama Liberty Latin America, una empresa gigante a nivel mundial que tiene cable operadores en toda la región, son los dueños de la Fórmula Uno entre otras cosas. BTR, DirecTV, de eso Claro, en estamos el fondo hablando. tenéis grandes como son los mismos en toda Latinoamérica. En el fondo, Claro es de Americatel, que es Carlos Slim y que tiene operaciones en toda Latinoamérica. BTR es de Liberty. El DirecTV, bueno, hoy día lo vendieron, pero era de AT&T.
Mm, que también tenía operación en todo el mundo, ¿cachai? De Estados Unidos hacia abajo. Y también existen algunos chilenos. Movistar era de Telefónica, de los españoles. mm, Y también existen algunos chilenos, ¿cierto? Entel, GTD y otros. ya. Entonces, el cuento es que ellos estaban demandando a los cableoperadores para que le paguen por la señal. Entonces me dice, aparecís tú en la mitad, diciéndome que ahora más encima se me la voy a distribuir gratis por internet. No, ni cagando, no puedo No abrir ese cuadra. flanco. No puedo abrir ese flanco, ni siquiera armar un Mm, deal contigo porque me mataría mi demanda, ¿cachai? Que la verdad es bastante sensato lo que plantea, digamos. Entonces me dijo, la verdad que tenéis 24 horas para eliminar la aplicación o weón, te vamos a demandar. Y yo, obviamente, no la eliminé. Le dije, weón, demándame, si no tengo ni empresa, ¿cachai? O sea, no tenía nadie que, no ¿A existe quién vaya a mandar? ¿A quién vaya a mandar, cachai? Weón, ni cagando, no lo voy a eliminar ni cagando. Le Pero los tipos dijiste tú fueron, en ese minuto, le dijiste. no, que no, nomás, pues caché que no estaba de Ah, ya. acuerdo y no la vamos a bajar nomás. Y claro, lo que no contaba yo es que los tipos eran, obviamente, son bastante más conocedores que uno en el mundo legal y todo eso. Y lo que hicieron fue agarrar un estudio de abogados rápido y pues, el estudio de abogados puso un reclamo en Google y en Apple en base a los tratados de propiedad intelectual y diciendo, mira, estos tipos. Y lo que hicieron fue muy básico. Dijeron, están usando nuestros logos sin autorización. Mm. Porque los otros no tenían cómo demostrarlo, porque efectivamente esta cuestión de la televisión abierta era una zona súper gris, ¿cachai? Están usando nuestros logos sin autorización y nuestro logo está en todos los contenidos, está en todos lados y ellos no pueden hacer esto porque el logo está protegido y pusieron todos los registros de marca y toda la weá. Y Apple y Google nos mandaron un mail de no reply@google.com diciendo que your app is no longer available y listo, ¿cachai? Saludos. Y te la cerraron. Sí, al toque, un día. Al día siguiente no teníamos obligación. Y ese fue nuestro inicio de la historia del telón y de Zapping. ¿Y cómo pasa del telón a Zapping? ¿Qué hiciste al día siguiente? No, ahí faltan varios años para eso, en el fondo, porque esto fue muy rápido. Todo en solo 2012 Mm, y a los 6 meses ya nos habían cerrado, ¿cachai? ¿Qué es lo que hice yo? En el fondo, en ese momento dije, bueno, esta cuestión murió, la aplicación cero, perdimos todo, no te deja entrar, tu cuenta de Google no funciona, tu cuenta de Apple tampoco. Dijimos, hagámosla de nuevo, de cero. Eh, pero veamos cómo solucionamos el tema con los canales de televisión, uno, y veamos qué otro contenido extra le podemos agregar. Y por otro lado, vamos a buscar inversionistas. Pues, bueno, si al final tenemos la marca, teníamos 1 millón de usuarios, la necesidad de mercado sigue estando. Pueden haber eliminado la aplicación, pero la gente sigue queriendo ver tele en el celular, digamos, no han eliminado la necesidad del mercado, ¿cachai? Si subo otra aplicación, se van a meter a la nueva, ¿cachai? Entonces volvimos en eso, fuimos a ver fondos de inversión. El mundo del venture capital estaba recién partiendo en mm, Chile y había el primer fondo de venture capital en Chile que fue Nazca Ventures, que estaba fundado por los que habían vendido Nidich a Clan Descuento y todo ese tema. Felipe Enríquez, quien falleció de hecho este año, y Felipe prendió al toque y dijo, "Ah, esta weá es buenísima, me encanta que sea pirata y que sea todo, vamos, ¿cachai?". Invirtieron muy rápido en la empresa. Entonces teníamos fondos y fuimos ¿Cuánto te invirtieron? ponle $300.000. Harta plata para esa época, pues, bueno. Sí, sí, ¿no? Y creo que fue de haber sido uno de los primeros deals de Venture Capital en Chile. Y bueno, fuimos a los canales de televisión y le dijimos, mira, te propongo algo, como ellos ya habían desarrollado su sitio web, cuando alguien pinche tu logo, en el fondo como que abra, como en un web view, abre tu página web adentro del telón, Mm, y así ganamos todo, tú pones tu publicidad y en el fondo yo no pierdo la opción quizá la experiencia no es la mejor, el user experience, pero la gente igual puede ver el canal. Y en paralelo agrego más canales un poquito más chiquititos, más independientes, que eso sí me autorizan a estar de forma directa. Y fuimos a ver a la Asociación de Radios de Chile. Digo, ¿qué pasa si agregamos 200 radios además? Bueno, y así armamos este telón nuevo, con muchas radios, con los canales puestos de esta forma. Algunos estaban directos, otros no, y probábamos cosas. Y empezó como toda esta etapa. Y estuvimos ahí desde 2013 hasta finales de 2017, armando este modelo de negocio, tratando de vender publicidad. También te diría que era muy, muy early, ¿cachai? Porque tampoco mm, existían modelos de monetización, no existía como esto tipo Google Ads, que hoy día lo ponía mm. en 2 líneas y estáis sirviendo publicidad a todos los usuarios. Entonces nosotros armamos un equipo de venta con un gerente comercial y con 5 vendedores que vendían banners de 128 por 90. O sea, los banners esos chiquititos, enanos, vendido con un equipo de venta yendo a una presentación no sé, pues, a Nissan a venderle banners, po, weón, ¿cachai? Con costo por clic, ¿cachai? Cosa que hoy día pondría ahí una línea de Google Ads y se llenan solos, ¿cachai? Entonces, claro, contratamos a harta gente, armamos un equipo comercial y salimos a vender. Y bueno, la verdad que después de 4 años, 5 años peleándola, entre medio metimos hartos más inversionistas, ¿A quién pero ya metieron claro, también?
entraron Family Office, Friends and Family, Family Office, que pusieron más plata y al final después de pelearla por 4 o 5 años fue como esta manera, no va a dar, ¿cachai? Mm. ¿Cómo te sentías ahí en ese minuto cuando ya 4 años sacando de la cresta, este weón No, despegada? ¿Qué no, pasó? todavía motivado, siempre pivoteándola, ¿cachai? Yo decía, la necesidad de mercado está, ¿cachai? O sea, la gente quiere ver, pero no logro resolver el modelo de negocio, ¿cachai? Entonces, y aparte aprendimos mucho también de desarrollo de apps, porque íbamos todo el rato creando y creando funcionalidades y cosas, ¿cachai? Monetización y funcionalidad, y le metíamos la aplicación. Y te diría, fue como a mediados de 2017 cuando realmente quedaba poca plata en la caja y había que levantar. ¿Cuánto lograste alcanzar a vender por publicidad a esa altura? Te diría que vendimos harto, vendíamos tipo 40.000, $50.000 al mes en su mejor minuto, porque empezamos a hacer branded content, creamos contenido propio, hicimos temporadas de CQC en exclusiva por el telón, nos asociamos con Nicolás Larraín, con Dendemol, hicimos, ¿cómo se llama? Estaban de moda en esa época ¿cómo se llama? Como estas miniseries para internet, webseries. La verdad que empezaron las webseries, Gringolandia, que era una webserie chilena, bueno, pusimos todas estas, pero bueno, siempre buscándole por todos lados. Y en el fondo, después vimos como en 2017 dos cosas bien interesantes. Una, que en Estados Unidos había partido una compañía que se llama Sling, que fue el primer cable operador por Internet. Entonces, me leo el caso de Sling, que lanzaron este cable, pero sin cable, 100% streaming, una app, pero tenía todos los canales. Tenía Fox y ESPN, Warner y todo. Y decía, bueno, ¿y cómo hicieron eso, cachai? Mm, Si yo no logro ni convencer ni a los canales abiertos, ¿cachai? mm, Claro, era bastante fácil porque el dueño de Sling era Dish, que era como que te diga DirecTV. Pero lo mm. lograron y lo lanzaron como una marca independiente y que su marketing era justamente como muy parecido al de WOM, como el cable te está cagando y cámbiate acá. Entonces los tipos Somos fueron los muy mismos, inteligentes. pero Es no, que no lo no. decían, pues eso no era parte de la comunicación, ¿cachai? Era otra Claro, marca, era está una bueno. startup. Entonces fue muy inteligente porque entendieron, alguien nos va a canibalizar esto. Mm, Si alguien nos mm, canibaliza, que seamos nosotros mismos. claro. Es como que Fintual lo hubiese lanzado, qué sé yo, pues, un banco de inversiones, ¿cachai? Banco Chile. Claro, va en Chile. Entonces, como que ellos mismos hubiesen lanzado su propio, con otra marca, con otro todo, y que nos haga mierda, que nos canibalice y que nos mate, pero fondo genial, ¿cachai? Mm. Eh, bueno, que hoy día no es tan lejos de lo que es el Corporate Venture Capital, ¿cierto? Entonces, estaba esta ¿Y ahí qué empresa, hiciste? dijimos, bueno, acá hay un modelo. Y por otro lado, yo miraba nuestra app y decía, entre tanto que hicimos de modelos de monetización, entre tanta funcionalidad que tratamos de meterle, al final, y todos estos deals que teníamos con los canales de televisión que eran tan engorrosos para poder ver tele, y nosotros lo más bacán que habíamos desarrollado tecnológicamente durante todo este proceso era nuestro player. ¿Ya? Nosotros habíamos creado un player propio. Realmente el player es como la parte más final, ¿cachai? Lo que Como reproduce el video. Spotify, como el weón que... Claro, exacto. Lo mismo que hizo Spotify. Nosotros habíamos hecho nuestro player, cuando tú ya lograbas ver, el player volaba, ¿cachai? Funcionaba increíble, le habíamos hecho nuestras propias funcionalidades, como muy deep, ¿cachai? Tecnológicamente hablando. Y con nuestro propio servidor de entrega de video, con nuestro propio CDN. No ocupábamos ni Adobe ni ninguna de esas cosas. Nos ¿Qué dábamos nuestro significa propio. eso para efectos del usuario? ¿Que era más rápido, más liviano? Claro, ¿Qué? era muy rápido una vez que apretabais, finalmente lograbais ver tele después de saltarte todas las publicidades, la cuestión, no sé qué, y tu amigo, qué están haciendo en Facebook y todas las cosas que tratamos de meterle nosotros esas capas. Una vez que lograbais a reproducir el video volaba, ¿cachai? Se reproducía en un buen microsegundo, ¿cachai? Entonces, la Mm, misma lógica que Spotify había hecho mm, en fondo, si vieron la serie de Spotify, lo mismo, mm, ¿cachai? Como que el, mm. el loading time era brutalmente rápido, ¿cachai? Entonces, ahí Y vengo un perdón, día a y eso conversar. es porque tú tenías un weón sitio socio metido adentro. Claro, Así el Nacho mismo. había hecho todo esto y yo le digo, bueno, ahí está el mayor valor de lo nuestro Mm, y está escondido como al final de mm, todo. Entonces, un día, tirando ideas de qué hacer, llegamos a una idea. Digo, ¿qué pasa si hagamos el siguiente experimento? Agarremos nuestra app y borrémosle todo, 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 y solo dejemos el player. Nada más que el player. Pero que no tenga, bueno, un ¿En qué menú, que no tenga sentido? nada. ¿Que ¿Eliminar lo Solo el que? player, que yo abra, apriete el icono de la app y esté viendo tele en ese momento. Ya. ¿Ya? Y no tenga ni un menú, no tenga nada, No ¿cachai? me pongáis weas delante. Pero nada, cero, ni siquiera un menú inicial, ni siquiera un welcome screen, nada. Onda que yo apriete la app y esté viendo tele. ¿Cómo funcionaría eso? Ya full, a pantalla completa, ¿cachai? En horizontal, todo lo demás. Entonces, ¿qué pasaría con eso? Igual sería increíble, estaría viendo tele en un segundo, ¿cachai? En lo que te demora en nada, en apretar la app. Ya, imagínate tuviéramos esa app. ¿Y cómo cambiáis de canal al otro? Igual le haces swipe, ¿cachai? Hacia el canal del lado, igual como pasáis la foto en tu teléfono. ¿Cuánto cargaría eso, no? Me dice, volaría eso, ¿cachai? Bueno, hagámoslo. Ya, pues. Entonces Nacho llega después de un par de horas y me dice, bueno, tenéis que probar esto, ¿cachai?
y me abre una aplicación que es lo que es Zapping hoy día, digamos, 8 años después. Que de hecho, no sé, esta entrevista es en video, pero sí, no sé si en video, pero te la puedo mostrar, bueno, que no es más que esto. En el fondo, yo abro la app y bueno, eso se demoró Y una abrir, corre estoy la viendo weá. tele, en vivo, ¿cachai? Y quiero cambiar de Qué canal, zorra. y bueno, estoy viendo tele. Esa es la velocidad que se demora en cargar, ¿cachai? Todo esto está en vivo. Y eso es Impresionante. Zapping hasta el día de hoy, ¿cachai? Y hasta el día de hoy, miren todos estos canales que estáis viendo ahí están en vivo, ¿cachai? Explícame cómo puede cargar a esa velocidad un contenido, un streaming, no hay, ni siquiera Spotify Ni carga esa YouTube. velocidad cuando cambio de canción. Entonces, esa tecnología que hemos desarrollado nosotros es hasta el día de hoy algo muy único. ¿Y qué viste ahí que cambió para efectos de Weón, los clientes? cuando lo veo, digo, weón, esta weá, me puedo cagar, o sea, esto es el futuro de la televisión, ¿cachai? Nunca alguien ha visto una weá así. Y imagínate que yo lo muestro hasta el día de hoy, la gente se impresiona. Imagínate Mm. hace 8 años, ¿cachai? Entonces yo mostraba esto y se lo mostraba a distinta gente, como que había conocido en toda esta época el telón, y le mostraba este prototipo que yo andaba trayendo, que tenía efectivamente la señal en vivo de los canales, sin autorización, porque era solamente un prototipo, lo tenía yo en mi teléfono, ¿cachai? Pero tenía TVN, Canal 13, Mega, y yo se lo mostraba a toda la gente y le decía, bueno, imagínate yo lograra convencer a ESPN, a todos estar acá. Esto es, o sea, se acabó la industria de la televisión, este es el Mm. futuro de la web, ¿cachai? Entonces dije, bueno, tenemos que hacerlo de Sling con esta tecnología y, bueno, la vamos a romper, ¿cachai? Ese fue el inicio de Zapping. Entonces agarramos las Pero últimas lucas espérate, que espérate. quedaban. Una cosa es lo que tú decías, y bueno, con esto lo rompemos. Tú no veías lo que estaba, ¿qué te decía el cliente? ¿Por qué eliminaste la publicidad? ¿Cómo, No, no, yo no, o cómo, sea, el telón sigue siendo, este era un prototipo de mi teléfono. ¿Cuál era mi teoría? Yo digo, si por esta weá la gente estaría dispuesta a pagar. ya, Entonces, acá hay un modelo de negocio distinto al que venimos haciendo nosotros. ¿Qué pasa si ponemos los canales acá y cobramos 10 lucas al mes? Y claro. yo por esta weá pago, ¿cachai? Esta cuestión es alucinante. O sea, la versión alternativa que tenéis de eso es entrar a www.canal13.cl, esperar, ¿cachai? No sé qué. No había nada parecido, ni Mm. remotamente parecido. Entonces, la teoría es, bueno, aquí hay una oportunidad de cobrar por esto y mucha gente estaría dispuesta a pagar por esto y hay un negocio grande. Y si además Mm. eso, pues, imagínate si tuviese no solamente los canales abiertos, si tuviese ESPN, ¿cachai? Si tuviese Discovery, HBO, ganamos, ¿cachai? Entonces, Y una con esa cosa es teoría, como el sueño de Gus, y otra es cómo crees que llegáis eso a la realidad, pues, bueno. ¿Qué hiciste? como hicimos dos cosas. Uno fue, y ya, ¿dónde, weón, están todos estos weones de la tele? Porque no conozco a nadie, aparte de los Mm. canales, 4 canales abiertos, ¿dónde están los canales internacionales, ¿cachai? Entonces, había entrado a trabajar con nosotros en el telón recién Jaime Bech, que había sido gerente general de Etcétera TV, que es este canal de anime. Y él estaba a cargo como todo el contenido en el telón. Y Jaime venía trabajando en la industria de la tele hace rato, y le digo, bueno, ¿dónde están todos estos weones? Y me dice, mira, hay una feria en Cannes que se llama MIPCOM, y ahí está toda la industria de la tele. Vamos para allá, ¿cachai? Entonces, yo le dije a Nacho, ya, pues, bueno, en el fondo me voy a ir a MIPCOM con este prototipo y que obviamente además no me va a funcionar en Francia porque no tiene, los canales en vivo no me van a cargar. Entonces dije, hazme una aplicación falsa que tenga como grabaciones de los canales de televisión metidas adentro para que parezca en vivo. Pero en verdad yo me llevé una aplicación que pesaba 2 gigas y yo le pasaba y le decía a los gallos que estaban vivos, pero en el fondo eran videos grabados, ¿cachai? Pero la verdad es que funcionaba así en Chile. Y le dije, bueno, tenemos que ir a MIPCOM, ¿cachai? Pero la verdad es que no nos quedaba ni un peso, nada, nada, nada. Entonces conseguimos que la gente en Demol, Eduardo Tironi, nos alojara en el suelo del departamento que arrendaban ahí en MIPCOM. Conseguimos la entrada gratis, o sea, en Cannes, conseguimos la entrada gratis porque dijimos en MIPCOM que íbamos a comprar series, que teníamos un presupuesto enorme, que queríamos comprar telenovelas, la weá, nos dieron entrada gratis y nos fuimos, pues. Y entramos a esta feria y yo al canal que se me cruzara por delante le mostraba el prototipo y le decía, ¿estarían dispuestos a estar canales de toda Europa, de todos lados? Y la verdad que todos me dijeron, bueno, esta cuestión es alucinante. Y fue como la validación de que la industria realmente, cada vez que lo mostrábamos, quedaban así con la boca abierta y decían, bueno, oye, hagan esto que lo van a romper. Y ahí volvimos con la idea, pues le dije a Nacho, ya, uno, tenemos que ir a levantar capital, y si conseguimos capital, Necesitamos más armamos un plata. Esa spin-off, fue, la armamos una nueva respuesta era, empresa. bueno, volvamos a levantar más plata. Pues vamos a levantar más plata, le respetamos los porcentajes a todos los inversionistas que habían invertido en el telón desde cero, entonces constituimos la empresa ya recontra diluidos, pero era lo que sentíamos que había que hacer. Vamos a levantar un inversionista y si conseguimos inversionista, tú te dedicas a la tecnología y yo me dedico no sé cómo a convencer a toda esta gente de distribuir sus contenidos por streaming y tenemos recursos para un año para hacer esa weá. Y Tú así fue, solo pues fuimos tenías a ver las a... tarjetas de estos buenos de Canes, weón, que Claro, te... exacto. Y me había Ah, averiguado quiénes eran los de Fox, los de ESPN, los de ya. Discovery, los de todos estos gallos y tenía que ir a verlos, pues, venía a convencerlos. Y esa vuelta de conseguir ese primer inversionista fue difícil porque mientras más experto era la gente en la industria de la tele o el inversionista se conseguía un experto, todos le decían es imposible, ¿cachai? Mm, Es imposible mm. porque nunca ESPN ha firmado un contrato de distribución por streaming. Ya lo hizo con Sling, pero porque Sling es de Dish, ¿cachai? Mm. Nunca Discovery ha firmado uno, nunca HBO ha firmado uno, bueno, y no va a ser el primero con este weón acá en Chile. ¿Cuál es la probabilidad, digamos? Entonces, el único que creyó en nosotros en ese minuto fue Guaira,
que era el corporate de Telefónica. Y Guaira Claudio fue nuestro Barahona. primer, Claudio con Pepe Pascual, que hoy día está en Cencosud, fueron los que creyeron, ¿no? Invirtieron, pues, bueno, invirtió Guaira y fue como ya, listo, estamos. ¿Cuánto les puso? Te mentiría, bueno, no sé, $300.000, creo, $400.000, no sé. Ya, un año. Sí, era un año y en el fondo nos dividimos la pega y dijimos, Nacho, tú tenés que, porque una cosa es en el teléfono, ¿cachai? Pero la verdadera ciencia era, en ese minuto, estaban partiendo los Smart TV. Digo, yo quiero esto que en el G y en Samsung, en la tele, funcione integrado con el control remoto, que tal como yo hago Mm, swipe con el dedo, yo haga channel up, channel down, ¿cachai? mm. Entonces Nacho me decía, bueno, hay que hacerlo. O sea, yo tengo que hacer un player para Samsung, un player para el G, pero lo hago y vos dedícate a conseguir los canales. Y así nos dividimos y efectivamente logramos ambas cosas después de un año. Pues logramos, por mi lado, convencer a estos canales. Todos me decían que no, pero todos quedaban muy, muy impresionados con ¿A la dónde tecnología. fuiste en este año a tocar puertas? A Fox, en ese minuto Fox, ESPN, Discovery, Turner, AMC, Paramount, Disney, ESPN, todo. Bueno. O sea, Gustavo Eh, viajando por Estados Unidos, sentándose con Sí, estos locos. la gran mayoría están en Latinoamérica, entonces por Ah, ya. Argentina, por Colombia, por Chile, los que tenían oficina acá por todos lados. Y la verdad que, claro, nadie nos autorizaba, entonces la verdad me encantaría, está buenísimo, pero nunca se ha hecho esto, no tenemos autorización. Y yo no voy a ser el primero tampoco en cagarla y que me Exacto, llegue quién el va a correr el reto. riesgo, Mm. etcétera. Pero la verdad que la tecnología era lo que abría la puerta, porque cuando mostraba el prototipo, igual todos decían, ya, pero es que la cagó esta wea, ¿cachai? En el fondo estaría buena. Entonces al final nos empezaron a decir, ya, ok, pero mira, tecnológicamente nos empezaron a poner un montón de obstáculos. Tienes que lograr esto, esto, esto y esto. Y nosotros al día siguiente estaban todas las cosas hechas, ya, ¿qué más, cachai? Entonces empezamos como a tratar, ya, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Y por qué no si Sling lo hizo en Estados Unidos? Y ahí viene DirecTV y DirecTV lanza DirecTV Go, Latinoamérica. Y dije, ya, bueno, esta es. Entonces ahí fuimos arremetida con todo. Y le digo, bueno, no, o sea, en el fondo, ya le diste esto a DirecTV Go, por lo tanto, abriste la puerta al streaming en Latinoamérica. En el fondo, si es que no nos vendía a nosotros, nosotros podemos demandar Es ilegal, pues, weón. es Libre ilegal. No voy a competencia. venderle a uno sí y a otro no, y nos tiramos con todo, y dime qué aprobación tecnológica tenemos que pasar, dime qué tenemos que hacer. Y finalmente, el primero en decirnos que sí fue Discovery. Entonces, con eso yo fui a ESPN y le decía, oye, Fox, Discovery, están todos adentro, se quería hablar con Discovery. Y después iba al otro y le decía, ESPN está adentro y así a todo, weón, hasta que de repente empezaron a caer, weón, y entró Fox, que fue el segundo que creyó en nosotros, y así. Y después de un tiempo habíamos firmado con todos los canales, pues, teníamos todos los canales adentro. Todas las validaciones técnicas las pasamos mintiendo, pero así a un nivel, porque no teníamos, en el fondo, para tener estos canales, tenías que tener un centro de recepción satelital y cumplir con un montón de estándares que no teníamos. Nosotros teníamos una antena puesta en un segundo piso de un restaurante, que es donde teníamos nuestra oficina. Entonces, nada, conectábamos decos de BTR y sacábamos la señal de ahí, ¿cachai? Hasta que nos dieran el ok y ahí recién salíamos a comprar las antenas, ¿cachai? No íbamos a componer las antenas antes. Claro. Entonces, nada, tuvimos un montón de historias de eso, pero logramos echar a andar a Y sacar ahí eso los adelante. clientes llegaban, o sea, tú ibas subiendo canales y la Sí, masa mira, crítica lo iba primero que subiendo. conseguimos, los primeros que conseguimos, que fueron los primeros ok, porque necesitábamos decirle que teníamos algún canal, fueron los canales colombianos internacionales, como la señal internacional de canales colombianos, de RCN, Caracol, que ya listo, es algo, ¿cachai? Habrá una comunidad colombiana en Chile que nos querrá contratar. Y partíamos con eso, ¿cachai? Y ya con eso aprendimos a bajar señales, aprendimos a poner antenas, ¿cachai? A encodear y ahí en fondo teníamos esos canales y los vendíamos a los colombianos en Chile, algo, teníamos 1.000 clientes, 2.000 ¿Y clientes cómo pagando se los 3 lucas al vendíais? ¿A mes. dónde ibais? ¿Qué es marketing Al digital? ¿Qué Masato, voy a weón, decir? al restaurante colombiano y marketing digital, ¿Y qué voy apuntando le a, ¿cómo se decíais? llama? Con flyers, weón, con lo que fuera, ¿cachai? Me decía, "Weón, bájate Y con la app, mucho weón, y vaya a marketing, ver tu sí, pues, canal mira, hasta el fútbol Caracol. colombiano teníamos, ¿cachai? Teníamos los partidos de fútbol. Mm. Y aparte hacíamos mucho en Facebook en esa época y en Meta, como tipo segmentar a expatriados, Colombia viviendo en Chile, y hacíamos marketing. Y así, en fondo, hasta que después entraron todos Fox y todos, y dijimos, miramos, o sea, usamos nosotros mismos el servicio y veíamos todos estos canales en el teléfono, bueno, decíamos, es imposible que nos vaya mal porque el producto es demasiado bueno, ¿cachai? No hay forma que nos vaya mal. Y lo miramos y Nacho ya había desarrollado la versión para Samsung y para LG y podía usarlo en la tele y la verdad era alucinante, ¿cachai? Bueno, hasta el día de hoy lo es, pero haberlo visto, no sé, pues 6 años atrás, 7 años atrás, a años luz de cualquier Y el otro modelo competidor, hoy día es el mismo. Es un SaaS, el o sea, mismo, una bueno, el mismo. membresía, una Paga una suscripción. suscripción y tenía acceso y tenía distintos paquetes, unos con más canales y unos con menos canales. Así que nada, pues ahí fue como el minuto que dijimos, ya, listo, firmamos con ESPN, que era el último que nos faltaba. Y bueno, tenemos un servicio para competirle al telecable y competirle con todo, ¿cachai? Vamos ahora como a la siguiente etapa, vamos a levantar otra ronda de inversión, a meter gente que nos ayude a... Porque acá esto es telco, ¿cachai? Hay que meterle marketing a fondo, hay que crear una marca y hay que crear una marca de telco, que es una marca masiva, entonces... Mm.
Tenéis que Fuimos a crear levantar mucha plata. capital. Sí, pues y había que hacerlo bien, y había que tener una marca chora, nueva. Entonces fuimos a levantar plata de nuevo y levantamos Lucas de nuevo, con más Family Office, con otro fondo Venture Capital, con Chile ¿Chileno? Ventures. Sí, chilenos precisamente. Y también hicimos el primer deal que se hizo en Chile de Media for Equity, con Canal 13. Entonces le ¿De dijimos a Canal qué? 13, Media for Equity. Entonces ¿Cómo fuimos eso? con de Canal 13 y le dijimos, bueno, te propongo invertir, pero no tienes que poner plata. Me pones el equivalente en plata, pero en espacio televisivo para hacer publicidad. Ah, está bueno, ¿Cachai? ¿no? Entonces hicimos ese deal, más la ronda. Entonces terminó esa ronda y teníamos algo de plata en la caja, pero aparte teníamos $2 millones disponibles en publicidad para gastarnos en Canal 13. Canal Entonces, 13 ¿qué era con Luxich. los Luxich, exacto. Entonces hicimos ese deal y teníamos un espacio publicitario enorme, pues, weón, ¿cachai? Para correr Mm. campaña, pero no teníamos campaña, pues entonces tuvimos que empezar a crear la marca, armar un equipo de marketing, fuimos a hablar con agencias, recibimos un montón de propuestas, no nos gustó ni una, y dijimos, bueno, tenemos que hacer nuestro propio equipo de marketing, tenemos que hacer nuestra estrategia propia, y empezamos con eso, Eso es formamos el importante, equipo. ¿ah? Una decisión bien radical, interiorizar Sí. todo eso. Mira, la verdad que hicimos hasta una competencia con agencias, nos llegaron un montón de propuestas con jurado y toda la weá. Y la verdad que todas las propuestas eran buenas, ¿cachai? Pero al final yo le decía al equipo, todas estas, si al final le ponís como Movistar Play, podría ser perfectamente, ¿cachai? Ninguna tiene, no hay nada distinto, de hecho, no hay nada que tenga como Identidad. identidad propia. Entonces dije, no, pues hay que vamos a crear un equipo de marketing propio, vamos a hacer las cosas propias y veamos qué sale, ¿cachai? Al menos va a llamar la atención porque en la Mm, televisión todos los spots parecen igual y cuando viene alguien y hace mm. algo distinto, va a llamar, pues, ¿cachai? Y ahí fue que contratamos al Nico Clemens, que hasta el día de hoy es nuestro director creativo y rostro de Zapping. Y Nico era influencer en Instagram. Entonces dije, puta, en el fondo los influencers que tienen muchos seguidores, pero no porque son famosos, sino que se hicieron famosos siendo influencers, Mm, por el contenido que crean, esos son los que saben realmente crear contenido hoy mm, día, pues, ¿cachai? mm. Se graban, se editan, escriben los guiones, Ese weón hacen la sabe. producción, preproducción, hacen todos solos. Entonces, busqué varios, los contacté por Instagram y me junté con Nico, me costó mucho convencerlo. Me decía, weón, Claro, ¿sí, quién porque va a ver? abandonar ¿Quién su va a ver barco, me tele? imagino, pues, weón. No, claro, ¿y quién va a ver tele? Me decía, weón, loco, confía, que se vente con nosotros. Y entró Nico y hicimos ¿Y nuestro qué le primer diste spot equity? ¿Cómo, o no, lo no, 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 contrataste? entró ¿Qué? como director de marketing, digamos. Ya. Y sí, bueno, y stock options, todo eso. Y en el fondo, hasta el día de hoy, él que ya nos creó nuestro inicio de estrategia de marca y todo, además hacía de rostro y hace de rostro, y grabó nuestro primer spot, que fue el que lanzamos en televisión abierta, tenía justamente lo que nosotros queríamos. En el fondo era Nico hablándole a la cámara directo, en una cuestión súper creativa, y nos tomamos de referencia como un spot que no sé si lo he visto alguna vez, que de una empresa que se llamaba Dollar Shave Club, que fue muy famosa gringa donde el founder Mm. aparecía y hablaba y con un toque muy humorístico te daba todos los beneficios de su empresa y te los contaba en un spot divertido. Entonces, como eso, dijimos, ya, eso es lo que tenemos que hacer. Tengo que hablar directo a la cámara y sacamos ese spot que era Nico diciendo, hola, soy Nico y trabajo haciendo zapping y contaba toda la historia, toda una cuestión bien dinámica, bien divertida y fue un bombazo. Lo lanzamos en televisión abierta y fue el inicio de todo, funcionó increíble, empezamos a crecer como locos en suscriptores y nos dio el inicio ¿Cuánto, de decir, antes ok, de Nico, cuántos suscriptores teníais? no, nada, no sé, 1.000, 2.000. Y lanzamos eso y pasamos a tener 10.000 y 15.000 y 20.000 y empezó a crecer y a crecer. Y no solo eso, porque además nos dio la idea, porque nosotros después hacíamos mucha adquisición Perdón, digital, mucho. eso te iba a preguntar, ¿esto es solo por Canal 13 o también le No, metiste no, harta Canal publicidad? 13 nos daba como el branding, como en el fondo la, Ya. la televisión abierta no convierte así como, no es que saqué un Mm, anuncio y en mm. ese minuto llegan miles de personas, Es pero en el más fondo te da como el branding. posicionamiento marca, pero lo que más nos dio fue como, porque cuando queríamos hacer digital, siempre nos pasaba que no teníamos como la creatividad, ¿cachai? Y después de sacar ese anuncio fue como, lo entendimos, ¿cachai? Dijimos, weón, al final si eres tú hablándole a una cámara, independiente que esa producción en su minuto nos costó harta Es plata, la historia. podemos hacer esto a un costo muy bajo, ¿cachai? Si pongo una cámara y te pongo a ti en el sillón de tu casa con la tele ahí, y este bueno es bueno, es divertido, es creativo, tenemos básicamente una máquina de hacer anuncios. Podemos hacer 200 anuncios si queremos, si es cosa de edición y creatividad y una cámara Mm. frente al rostro que trabaja sentado al lado mío. Entonces empezamos a hacer una batería de anuncios que no paraba nunca, ¿cachai? Nunca, nunca, nunca. Y mientras más loco lo podemos hacer y con más creatividad y más llamar la atención, y hacíamos anuncios, pero como enfermos de la cabeza. Quemando plata Eh, en publicidad como loco también para crecer. no, porque casi todo en digital, ¿cachai? Más lo que teníamos apoyo en televisión abierta. Ya. Y lo digital súper, en el fondo, los unit economics súper sanos porque nuestro servicio es prepago. Entonces, al final, si el anuncio me cuesta
sea, $5, pero la suscripción pagáis $10 al mes. En el Y fondo pagáis se el momento. recupera el toque, ¿cachai? Qué La recuperación buena. de la inversión es muy rápida. Y en televisión abierta empezamos a hacer todas estas cosas más locas, que también funcionaban muy bien, ¿cachai? Y tomamos el auspicio de uno de los programas más importantes que tenía el 13 en ese minuto, que se llamaba De Tú a Tú, que era Martín Cárcamo en una entrevista los domingos, y tomamos el auspicio principal del programa. Y nos juntamos con Martín, y en el fondo él está acostumbrado a que las menciones leer una cosa de 30 segundos, ¿no? Disfruta tu nueva, Claro. qué sé yo, compra la carne más barata en el supermercado tanto. Entonces le dijimos, no, no, weón, si vais a hacer menciones con nosotros, vais a tener que trabajar, ¿cachai? Y lo hacíamos actuar, weón, y disfrazarse, y ponerse pijama, weón, y saltar, y disfrazarse weón, del cable, y andar con un rollo entero de cable, y hablar en otro idioma. Y lo hicimos hacer una cantidad de menciones loquísimas, ¿cachai? Que empezaron a generar ruido. Entonces funcionó muy bien. Aparte le decíamos que había un derecho que era como el derecho placement, que es como que en el fondo que aparece una lata de bebida y ese es el, yo no tengo nada que poner, tengo que reemplazar esto por algo. Entonces le dijimos que a todos los invitados del programa le tenía que regalar un año de Zapping. Entonces pasaba que en ese regalo el invitado le preguntaba, ¿y qué es esto? Entonces al final terminaba 5 minutos hablando de nuestra marca, por una mención que Mm, en teoría duraba, que en mm, teoría era un placement, ¿cachai? En mm, teoría era una bebida mm. apoyada ahí, terminaban hablando 5 minutos de nuestra marca. Entonces todo eso funcionó muy bien y fue el inicio en el fondo del éxito ¿Y ahí ya había que llegado tuvimos a en Chile. break-even o todavía no? No, porque en el fondo, en toda nuestra desesperación por agregar todos estos canales, las negociaciones en Estaba términos tratando. económicos con ellos fueron Mm, muy, muy malas para nosotros, ¿cachai? mm, Entonces la mm. tesis era, ok, cuando yo tenga un cierto volumen y si me vencen Empezar a estos contratos, negociar. voy a poder renegociar y conseguir mejores condiciones, que es el caso de hoy día. Entonces Y ahora seguimos estoy un levantando plata y poquito todo porque más. quemamos mucha plata, digamos. O sea, si de $10 es tu ticket, una porción muy chica eres tú y tu equipo y tu operación, la gran mayoría debe ser Se va a los el canales, claro, costo de los canales. del contenido, sí. Sí, Y y lo otro, el aparte que CAC. claro, muchos de esos contenidos estaban en dólares los costos. Y nosotros firmamos estos contratos cuando el dólar costaba 680 pesos. Y de repente teníamos los mismos costos en dólares, pero el dólar valía 900 pesos. Entonces nos habían subido un 50% de los costos de contenido y no le podéis pasar todo eso, eso no se lo podéis pasar al cliente en el precio. Entonces, claro, hubo un momento que era al revés de lo que tú decías. Nosotros vendíamos qué sé yo, a 15 lucas el servicio, pero nos costaba 18. Pero era parte de la tesis de, ok, sigamos creciendo y creciendo y que en algún minuto vamos a poder dar vuelta a esto. Oye, hay un par de temas que quiero entrar. El primero es la liga de golf. Te metiste en un evento con jeques árabes para conseguir la liga de golf. ¿Cómo es esa historia? Mira, te diría que la historia parte antes, parte con el pádel, porque nosotros ¿Ya? todo esto nos pilla la pandemia y fuimos de las pocas empresas que la pandemia nos favoreció mucho. Cuando la gente lo último que quería era que entrara alguien físicamente a instalarte de cable a tu casa. Por lo Mm, tanto, contratamos este servicio que es online, ¿cachai? Entonces, la pandemia nos hizo crecer más fuerte todavía y empujada por el marketing digital y todo, empezó a funcionar muy bien. Y en plena pandemia empezó en Chile el boom del pádel. Yo he jugado tenis toda mi vida y es como mi deporte que me encanta. Y empieza a aparecer el pádel, ¿cachai? Ya no se podía jugar tenis, la gente empezó a jugar pádel, ¿cachai? Y un primo mío que me escribe y me dice, oye, no sé si has cachado que hay jugadores profesionales de pádel. Esta cuestión se juega, existe como el Djokovic y el Federer del pádel. Y yo digo, bueno, imposible, si quién va a jugar profesional pádel, es como jugar profesional, no sé, pues, a las bolitas, ¿cachai? Le digo, bueno, si eso es una... No, me dice, bueno, esto es un deporte, ¿cachai? Eh, que hoy día, claro, hoy día suena como bien ridículo, porque hoy día la gente los conoce y les pide autógrafo y mm, todos estos gallos, pero en esa época era sí. Bueno, me dice, sí, míralo, se llama World Padel Tour y se da gratis por YouTube. Y los tipos juegan en España. Y son todos españoles o argentinos. Y la cosa es que me pongo a mirar la transmisión por YouTube de esta cuestión y era alucinante. O sea, el nivel, yo me diría que los gallos salían por la puerta para afuera, la traían de vuelta. El nivel era un tiro impresionante y la producción es muy fácil porque una cámara de arriba se ve exquisito, ¿cachai? Y tenía relatores, comentaristas. Y dije, bueno, esta cuestión es entretenidísima, ¿cachai? Te quedáis pegadísimo viéndolo. Y si el pádel llega a explotar y se llegan a construir cientos de clubes en Chile, esta cuestión va a explotar, ¿cachai? Dije, bueno, tenemos que conseguir los derechos de esto antes de que lo vea ESPN, antes de que lo vea otro si es gratis por YouTube, y bueno, tenemos que conseguir estos derechos como sea. Y empecé a tratar de escribirle a toda esta gente del pádel por LinkedIn, por, no sé, por los mails que ven en la página web, y nadie nos pescaba, ¿cachai? Entonces le digo a Benja, que es mi primo, le digo, bueno, tenemos que ir, ¿cachai? Vamos a esta cuestión y consigamos los derechos de esto, ¿cachai? Entonces, digo, vámonos, miremos el calendario, miramos, digo, busquemos el lugar donde el lugar más chico, donde jueguen la ciudad más chica, porque deben estar seguros todos en el mismo hotel, ¿cachai? Porque obviamente si son todos de Madrid y un campeonato en Madrid van a estar cada uno. No. Entonces mm. miramos y había un campeonato en Menorca, que es una isla chiquitita al lado de Mallorca.
Le digo, "Bueno, vámonos para allá. Plena pandemia, vamos, yo te invito, pero tú ayúdame a conocer quiénes son los jugadores, tú cachai de esta cuestión, yo no sé nada, ¿no? Con suerte sé jugar pádel, vámonos a Menorca. Y nos fuimos, po. Y llegamos y efectivamente todos los jugadores, los dueños, los directivos, todos alojaban en el único hotel que había abierto en Menorca. Nos instalamos una semana ahí en el mismo hotel y los conocimos a todos, pues. Conocimos a los jugadores, conocimos a los dueños, a los que representaban los derechos, los directivos, nos metieron en el campeonato, en el VIP, y yo les mostraba zapping, les contaba la historia, bla, 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 y nos volvimos a Chile con los derechos exclusivos por 3 años. Eh, y esto fue, Exclusivo. sí, pues yo decía, esto es 100% exclusivo. Y invertimos una cantidad de plata relevante en esa época. En el fondo, Es cuando una yo le planteé al apuesta. director, sí, el director me decía, estáis loco, ¿cómo te vas a gastar plata en esto? Y yo, confíen, porque si tú tienes plata va a ser el golazo. Y volvimos y en septiembre fue esto, en marzo partía el campeonato, solamente en el verano se habían construido 20 clubes de pádel en Santiago, la cuestión empezó a explotar, y en marzo lo empezamos a dar y a mediados de año toda la gente empezó a decir, oye, qué buena esta cuestión que están dando, y el cuento es que al año te diría que gran parte del crecimiento de Zapping fue gracias a esto, ¿cachai? La gente contrataba y lo contrataba para ver el pádel, entonces dijimos, metámonos en el mundo del pádel con todo. Íbamos a todos los clubes y le decíamos, te brandeo todas las canchas de Zapping y te regalo suscripciones de Zapping para que la gente vea World Padel Tour y te pongo tele. Y brandeamos 100 clubes, que en todos lados salía Zapping y en todos los campeonatos que tú jugares de pádel te podías ganar un año de Zapping. Y nos metimos muy, muy fuerte, al punto que terminamos al año siguiente organizando una fecha de World Padel Tour en San Carlos de Apoquindo, que se llenó, ¿cachai? La final habían, no sé, 20.000 personas y todos le pedían autógrafo a todos estos gallos que todos mis amigos me decían, bueno, ¿quiénes son? Estaban ahí mismo haciendo cola para pedir autógrafo. Y así fue, porque lo tuvimos por 3 años hasta que finalmente llegaron los cataríes y compraron todo y armaron un circuito paralelo y se vendieron a ESPN. Pero durante 3 años crecimos en gran parte gracias al padre. Y la historia del Live viene de eso mismo. En el fondo, cuando cachamos que ya no íbamos a lograr renovar los derechos del pádel, bueno, ¿cuál es nuestro siguiente pádel? ¿Cachai? ¿Dónde pillamos otro deporte antes que el resto? Y justo aparece la noticia de que Niman se cambia del PGA y se va a un circuito que está armando los árabes nuevo. Y dije, bueno, esta es, nadie tenía los derechos, el campeonato iba a partir 2 años más. La historia es muy parecida. En el fondo, ¿cómo hago para conocer a estos gallos? ¿Cómo hago para conocer a Niman que me ayude? ¿Cachai? Si de golf no sé nada, a Niman no lo conozco. Y yo había conocido al José Villanueva, que el José era exfutbolista de la Católica y trabajaba en ESPN. No me acuerdo por qué lo había conocido y sabía que era fanático del golf. Y la misma historia, le digo, José, ¿por qué no me acompañáis? Vamos a meternos en un club yo te consigo la Plug and entrada. Le play, dije, misma metodología. sí, exacto. Le digo, yo, los del Lipsy me habían contestado por LinkedIn, entonces me dijeron, ven, ven a vernos, ¿cachai? Le dije, bueno, yo te consigo que vamos a estar en el mismo hotel con todos los jugadores, los mejores del mundo, pero yo no sé quiénes son los golfistas, tú tenés que presentármelo, ¿cachai? Ayudarme, y sobre todo tenés que presentarme a Niman, porque él lo había entrevistado varias veces, y Niman es fanático de la Católica, entonces claramente lo cachaba. Y ayúdame a meterme en este mundo porque necesito volver con los derechos de esta cuestión. Y nos fuimos a Miami con el José, Pero él, él y era algo, era inversionista, era algo nada, ya. nada, weón, Nada, amigo, hermano. amigo. Yo le dije, loco, Ya, ¿qué te doy? ¿Qué te doy? Te doy acceso a te algo que a vos te pago. gusta, que es el golf, Ya, ¿cachai? ya. Te voy a dejar estar en una mesa sentado, probablemente con Dustin Johnson y con todos estos jugadores, ¿cachai? Y acompáñame, tómate vacaciones, weón, me acompaña. Y me acompañó. Eh, y, y en el fondo, nada, pues nos metimos ahí, nos colamos a todos, o sea, a los 5 minutos que hemos llegado estábamos almorzando con Niman y jugando o sea, recorriendo la cancha con Dustin Johnson y con todos los jugadores. Y con Niman nos hicimos amigos y me dijo, Juan, y yo quiero entrar, y invirtió y entró como inversionista. Y me dijo, yo te ayudo a conseguir los derechos y me presentó gente y nada, pues, y después de varias negociaciones de varios meses, después, de vuelta a eso, cerramos también 3 años exclusivos del League Golf. Exclusivos también, toma. Qué Así grande, es, güey. así es. Oye, y perdón, ¿la industria del consumo de televisión, independiente cómo, crece o ya se estancó y lo que tú estás haciendo es crecer en el formato? Mira, bien entretenido entrar en esa discusión. En el fondo, ¿qué es lo que me pasa a mí? Que la gente dice, bueno, yo no veo tele y la tele está muriendo, Claro, ¿cachai? Como toda una claro. teoría respecto a eso. Pero hay algo bien loco por otro lado, ¿cachai? Que los números dicen algo muy contrario. De hecho, por ejemplo, Cantar, que es el que mide el rating en Chile, y que lo mide con audio listening, en el fondo hace audio match con lo que ocurre en una casa. Sacó un estudio recién, ahora de junio, actualizado hacia el mes pasado, donde escuchan todo lo que se consume en una casa y lo asignan si es televisión abierta, si es televisión de pago, si es Netflix, si es YouTube o lo que sea. Y el 70% de los minutos consumidos son televisión, weón. Televisión abierta y televisión de pago. 50% es televisión de pago, o sea, televisión abierta y 20% de televisión de pago.
el 70% de lo que se consume es tele, weón, es tele pura y dura, ¿cachai? Ver las noticias, el matinal y el reality show, en el fondo, eso es lo más consumido por lejos, ¿cachai? En minutos. YouTube es 20%, televisión es 70%, ¿cachai? Pero uno cree lo otro, ¿cachai? Por ejemplo, a mí me pasaba también que todo el mundo me decía, bueno, yo no veo tele, no veo tele, nunca he visto tele, no sé cómo te va a ir bien, etcétera. Y después cuando empezamos a hacer esta campaña con Martín Cárcamo, en todos lados me decían, oye, qué bueno lo que están haciendo con Martín Cárcamo, me cagaba la risa. Y yo, pero ¿cómo se no veía tele? No entiendo cómo lo... Ah, no, es que justo lo estaba puesto en mi casa, mi señora lo dejó. ¿Cachai? Te das cuenta que la tele está siempre prendida en las casas, ¿cachai? Sí. Como que eso no se ha acabado. Y si miráis los números de suscriptores al TV cable en Latinoamérica, es una industria que dejó de crecer, sí, empezó a decrecer, sí, correcto, pero hay 60 millones de personas pagando por el cable en Latinoamérica. Entonces, Mm. hace el 10 años habían 70, ok, pero bueno, si no habían 60, ¿cachai? Entonces, la tele está muy lejos de haber muerto, ¿cachai? Lo que pasa que al final, como dice Rich Casting, acá ya al final tú tienes una limitada cantidad de horas para consumir entretenimiento y hoy día esa cantidad de horas se comparten entre muchas cosas. Entonces la tele antes tenía un rol mucho más grande porque si había Festival de Viña un día no competía contra nada, ¿cachai? Hoy día compite contra TikTok, contra Instagram, contra YouTube, contra cualquier cosa que tú puedas estar haciendo en tus horas de entretenimiento, que eso es un bien escaso, es un bien limitado. Tú tienes 3 horas para entretenerte. Entonces hay muchas más alternativas, pero el rol de la tele dentro de eso sigue siendo enorme, es el 70% del consumo. Y el error, para mi gusto, es que nadie se enfocó en lo que nos enfocamos nosotros, que es en la experiencia de ver tele. Entonces, a la tele, al final, entonces, si no está muerta o no ha muerto aún, creo que la pregunta a hacerse es ¿qué es lo que qué es lo que la mantiene viva? Y si tú analizas qué es lo que mantiene viva la tele, a mi gusto, uno es el contenido local. A la gente le gusta la noticia, le gusta ver el matinal, le gusta ver Mm. qué sé yo, sus programas de entretención, el Festival de Viña. El contenido local la mantiene viva. Dos, el deporte en vivo, ¿cierto? En fondo, nada le gana Mm. a un partido de la selección chilena en rating, o en menor escala, pero Wimbledon, o la final de la Champions, o el Mundial de Clubes, ¿cierto? El deporte en vivo es la segunda cosa que lo mantiene vivo. Y esas dos cosas son como bien obvias. Pero la tercera que yo creo que nadie vio, y que la que vimos nosotros, es que la experiencia de ver tele es distinta a la experiencia de ver Netflix o otra de estas plataformas. Por muchas cosas. Uno, porque, como dice el libro, ¿cierto? La paradoja de la elección. No sé si te pasa que a veces pasáis más tiempo eligiendo lo que queréis ver en Netflix de lo que pasáis realmente Y te viendo. dormí antes de que, de Claro. que empiece. Entonces, todas estas plataformas VOD que te prometieron todo lo que tú quieras, cuando tú quieras, donde Mm. quieras, no te dicen que eso tiene un costo. El costo es elegir, ¿cachai? El costo es pensar. Ese es como el primer gran costo que tiene como esta plataforma. Y el segundo gran costo que viene relacionado a eso es el compromiso. ¿Cachai? Entonces, si yo a veces digo, "Bueno, quiero ver una serie, ya necesito 1 hora, o quiero ver una película, necesito 2 horas, ¿cachai? Y necesito dedicarle full atención, ¿cachai? Mm. Versus la tele, donde la tele te entrega entretenimiento instantáneo, ¿cachai? Y sin compromiso, es como que la prendo y están dando Forrest Gump y la he visto 35 veces, no te importa, ¿cachai? La veo de nuevo y si la pillé en la mitad, me da lo mismo también. Y si me paro a hacer un sándwich a la cocina y vuelvo, también me da lo mismo, ¿cachai? Porque, Mm. porque es otro tipo, es otra instancia de consumo muy distinta, ¿cachai? Mm. Y eso no te lo entrega Netflix, no te lo entrega HBO Max, no te lo entregan otras plataformas. Entonces, ¿qué fue lo que Más hicimos liviano. nosotros? Nosotros potenciamos eso al máximo, por lo mismo que te mostraba recién, porque la app carga al toque. En el último canal que estáis viendo, puedo cambiar de un canal a otro al toque. Tengo un botón que dice iniciar, ver este programa desde el inicio. Y todas esas cosas que son como que voy a potenciar esa experiencia con todo. Entonces, Mm. ¿y qué es lo que hicieron nuestros competidores? Por otro lado, como vino DirecTV cuando lanzó DirecTV Go, sacó una interfaz igual a la de Netflix con los logos de los canales. Entonces, como que no entendieron, para mi gusto, Claro, qué es lo que hacía la la tele ser la experiencia. tele. Nosotros tomamos el camino totalmente opuesto. Y eso después, con los años, lo hemos potenciado al límite, al que funcione como lo viste tú recién, digamos, en términos de velocidad, calidad de imagen, de delay, Mm. etcétera. Oye, está notable. En otro aspecto que me parece interesante es tu capacidad, weón, de levantar plata. ¿Qué? Claro. O sea, weón, no sé si ya llegaron al punto de equilibrio. Estamos ahí, sí, ahora estamos en break-even por fin. Sí. ¿Cuántos años? 7 años, weón, sin ganar plata Ujú. y levantando más plata. Sí, Para un claro. modelo que era una apuesta y hasta hace poco, Sí. ¿cachai? Hasta que tú Sí, que lo la viste gracia realidad. que tiene, yo creo que lo que lo hace al final, más que la capacidad de uno para levantar plata, yo no me considero un gran levantador de plata como de la Mayore, como otros que son puta, unos gurús de la cuestión, ¿cachai? Mm. Yo sí creo que en la gran ventaja que tuvimos siempre nosotros es un producto muy bueno, muy usado por Mm. mucha gente. Entonces a mí me pasaba que yo iba no tengo idea, a un fondo de venture capital chileno
habían 5 personas y las 5 eran clientes de Zapping. Mm. Entonces, me dicen, wow, si veo Zapping todos los días. Entonces, era como que creo que esa fue nuestra gran Era ventaja. fácil. Hay Le gente resolví que un problema a es los muy distinto hueones. eso, es muy distinto levantar capital en una empresa que entrega, no sé, pues, soluciones de logística para el Mm, retail. Porque mm. estáis muy desconectado de tu inversionista. Como nuestro es B2C masivo, y en Chile nos fue siempre muy bien, básicamente todos nuestros inversionistas eran clientes antes de ser inversionistas. ¿Cachai? Entonces, la verdad que la uso todos los días, y amo tu plataforma, y amo tu estrategia de marketing, entonces quiero invertir, ¿cachai? Creo que ese fue nuestro como superpoder distinto para levantar capital quizá Mm. a otro ritmo. ¿Algún error, aprendizaje de levantar plata que sea recomendable informarle a Sí, yo otro creo que emprendedor? nosotros nunca tuvimos como una estrategia clara de fundraising. Sobre todo en el inicio, sí, que fue como vamos por esta primera ronda, después vamos por la siguiente. Y de ahí para adelante como que siempre aceptábamos inversionistas, ¿cachai? Como que siempre metíamos como por goteo. Entonces, Mm. esta es tu serie A, esta es tu serie B. No, no, es como estamos inyectando recursos nomás, ¿cachai? Como que nunca hubo como una estrategia muy clara y eso creo que nos terminó jugando muy en contra porque Mm. después como que el storytelling, que es muy importante en el momento de levantar el capital, como que no tenía mucha, en la parte de fundraising en particular, como que no tenía mucha lógica. Series como muy largas, inversionistas que entraban, muchos safe, mezclado con Mia Equity. Creo que si volviera para atrás, habría dicho como, ya, mira, ahora vamos a hacer una ronda que tiene tal tiempo, la vamos a levantar por 3 meses, que tiene estas condiciones, bueno, y tiene esta cantidad de plata y se cierra, y después viene una siguiente, ¿cachai? Como que quizás no hicimos una estrategia clara de fundraising. ¿Y la dilución? ¿Te duele hoy día la dilución? ¿Cómo lo mira eso? Qué importante cuidar ahí. Sí, sí, pero por otro lado, por ejemplo, a mí me pasaba que cuando tú vayas a un fondo, te dicen como los red flags o los Mm. yellow flags que les salen a ellos. Si el founder tiene poca participación, si es que, no Se va a sé, hay ir. algún Claro. inversionista que tenga equity pero ya no esté trabajando en la empresa, o el churn rate, o no sé qué, en el fondo tienen un criterio de 20 cosas que analizan, está perfecto. Y nosotros en general no iba muy bien, y teníamos una que era como, oye, pero los founders están muy diluidos. Y mi respuesta al final es como, "Well, it is what it is, ¿cachai? Me encantaría tener más participación, sé qué queréis que haga, ¿cachai? Pero en el fondo yo le respeté a todos los... ¿Qué cosa más alineado podría estar yo, digamos, que tener Claro. más participación de la empresa? Bueno, obvio que quiero tener más participación de la empresa, pero es la que tengo nomás, ¿cachai? Entonces, hay cosas malas como hay otras cosas buenas y tenéis que lidiar con esas, ¿no? Y es Ojalá uno mejor tuviese una tener un empresa bajo con... porcentaje de una empresa que creció y existe a una Sí, weá que no creció, mira, pero más que mejor o peor, es lo que tengo por la historia de la empresa, por la trayectoria que tiene, y por la historia del telón y por todo lo que ha sido nomás, pues, ¿cachai? Es como, para mí es un dato, ¿cachai? Y el dato hay que tomarlo nomás, no lo puedo modificar. Hola, hola. Disculpa que te interrumpa el episodio. Oye, recuerda servirte ese cafecito, abrir esa cervecita helada o servirte esa copita de vino para que sigas acompañándonos en esta conversa. Cuéntame en los comentarios qué te parece, así yo puedo enterarme de lo que te parece, qué te gusta, qué no te gusta, qué aprendizaje encuentras brutal. Y si además te gusta el podcast y quieres que te sigan apareciendo estas conversaciones, porfa suscríbete. Eso además me dice a mí que valoras este contenido, que valoras todo el tiempo que con estos 40 grados le dedico a la producción, postproducción y distribución de este podcast. Y si crees que este contenido le puede interesar a otras personas, porfa, anímate a compartirlo con ellos. Seguimos con la conversa. Un abrazo. la importancia, ¿qué cosas crees que hiciste bien desde el punto de vista de la tecnología? Inicialmente y después las decisiones que tomaste para adelante. Mira, yo creo que nosotros tomamos decisiones bien extremas, digamos, al punto de decir, sabes que toda la tecnología es in-house y muchas cosas que nos podrían haber simplificado la vida bastante si hubiésemos usado un proveedor tercero, nos demoró mucho más tiempo y nos complicó la vida hacerlo con desarrollo propio, ¿cachai? Pero creo que a la larga, en nuestro caso, eso era clave, porque era parte de la tesis. En el fondo, por ejemplo, para hacer streaming y televisión en vivo, tú tienes una cadena muy grande de cosas que tienen que ocurrir para que tú abras tu teléfono y estés viendo un partido de Wimbledon. En el fondo, ese canal de ESPN está en el satélite, hay que bajarlo. Una vez que lo bajas, tienes que decodificarlo, tienes que autenticarlo. Una vez que haces eso, tienes que encodearlo, digitalizarlo, tienes que crear múltiples calidades, múltiples señales. Y ahí recién tenés que distribuirlo. Y una vez que lo distribuyes, tienes que lograr reproducirlo, autenticar al usuario. Son un montón de cosas que tienen que ocurrir en esta cadena. Y yo creo que todo eso ocurre en 200 milisegundos. Entonces, como ese era el objetivo, al final la única forma real de hacerla era que todo ese camino completo lo teníamos que hacer nosotros. Porque si yo hago todo eso, pero para la distribución, es decir, para la CDN, ocupo Amazon te da un buen servicio CDN, obviamente, ¿cachai? Pero te dice como esto es estándar, es como es, ¿no? Entonces, después, cuando tú querías hacer ese fine-tuning para poder lograr esos 200 milisegundos, depende de un tercero. Y ahí la tesis se cae, ¿cachai? Entonces,
No digo que esa sea como una receta que recomiendo para otros startups ni para otros negocios, ¿cachai? No sé si la harían otro negocio, pero en el nuestro es la base de lo que hacemos, ¿cachai? Entonces, la verdad que no podríamos hacerlo si el encoding no fuera propio, si la CDN no fuera propia, si los players no fueran propios, si la app no fuera desarrollada 100% por nosotros, si el backend de autenticación no fuera 100% nuestro, porque no podríamos jugar con esta optimización. ¿Cuál fue el porrazo o lo más doloroso o lo más difícil de hacer? Bueno, que nos fuimos dando cuenta en el camino que a medida que escalas, el nivel de operaciones que tenés que tener como de ops para soportar toda esta tecnología propia es tremendo, ¿cachai? En el fondo nosotros, por ejemplo, tenemos esta CDN propia, que es la red de servidores para distribuir video, que es como uno más de nuestras cosas que hacemos, pero nuestra CDN es más grande que cualquier otra CDN que hay en Chile. Y es, entonces, como que si fuera una empresa por sí sola, trabajarían cientos de personas y todo. Y para nosotros es como uno más de los procesos que tenemos que monitorear, ¿cachai? Lo mismo con el encoding, ¿cachai? Entonces, en vez de tercerizar el encoding, encodeamos nosotros 400 canales en 4 países, en 5 calidades cada uno. Entonces, al final, la operación de encodear es pesada. Y así vais sumando una serie de cosas que son muy pesadas como del punto de vista operacional y lo vais viendo a medida que escaláis. Porque en el fondo, cuando tienes pocos usuarios, no es tan pesado. Pero cuando lanzamos en Ecuador y en menos de un año tenemos 400.000 usuarios usando la aplicación, es durísimo ese escalamiento y manejar todo el soporte que requiere tener un partido de fútbol en exclusiva, por ejemplo. ¿Cachai? Entonces, bueno, eso. Y porrazos tuvimos un montón. O sea, tuvimos una caída súper famosa hace 5 años atrás en Chile cuando se nos cayó todo el centro de recepción satelital y estuvimos básicamente 10 días sin ningún canal en la aplicación, porque instalaron una antena 5G frente a nuestro centro de recepción satelital y eso botó todo. Y hemos tenido una falla una vez en un festival de viña, pero al final creo que de esa falla uno hemos aprendido mucho técnicamente, porque otra cosa que te pasa con el live streaming como a gran escala es que no hay segunda oportunidad. En el fondo tú estás dando un evento en vivo, entonces si falló, falló. Y no hay forma de recuperar lo que no viste si era en vivo, digamos. Entonces, es un negocio donde el error se paga caro. Si, en el fondo, si tú tienes un video on demand como tipo Netflix, justo no se conectó al servidor y se conectó en un rato más, por mientras hubo buffering, probablemente no te diste ni cuenta, ¿cachai? Entonces, el video on demand es 100 veces más sencillo que el video en vivo. Entonces, sí, hemos tenido porrazo y aprendemos técnicamente enorme porque nunca lo puedes probar hasta que lo pruebas, digamos. Entonces uno dice, sí, estoy preparado para tener 300.000 usuarios concurrentes. Bueno, pero no lo vais a probar hasta que lo tengáis realmente. Podéis hacer todos los testing internos que queráis, simulaciones, pero van a seguir siendo simulaciones. En el fondo, entonces uno aprende mucho de cómo mejorar el proceso técnico a partir de esos errores y también nosotros hemos aprendido mucho del poder de una marca y una comunidad bien construida para el momento de los errores también. Porque uno, cómo reacciona uno también es clave, digamos, dar la cara, contestar y salir ahí reconociendo los errores abiertamente, te hace una marca más humana, más directa, que la gente se involucra más. Y en la medida que tú habías construido por mucho tiempo una marca rica que la gente la quiere y le tiene cariño, también te perdonan estos errores y te dicen tranquilo, no pasa nada, ¿cachai? Vamos para adelante. Importante esa cuestión, ¿eh? Y eso tiene que ver con el marketing, con lo que tú armaste. Cuéntame un poco Sí. cuál crees tú que son las claves de ese éxito y también los porrazos que te pegaste para poder descubrir la salsa secreta del marketing. No, yo creo que la clave nuestra era siempre como queremos crear una marca que la gente se sienta parte. Que en el fondo tú tengáis algún nivel de involucramiento con la marca que te genere empatía, que te guste y que podáis decir, no, es que da lo mismo si DirecTV saca una promo más barata, no, yo soy Zapping, ¿cachai? Yo estoy aquí. Y para eso, en el fondo, siento que la clave está. Obviamente la publicidad, como bien tradicionalmente hablando, en el fondo de hacer marketing entretenido, disruptivo, ayuda, pero no es suficiente, ¿cachai? En el fondo, no porque WOM haga un marketing súper disruptivo, yo voy a querer a WOM. En el fondo, me llama la atención, me gusta, pero no me siento parte. Para sentirte parte tiene que haber comunidad y tiene que haber como un bonding real con el usuario. Y para mí eso se logra contando historias, abriéndote, mostrando lo que haces, no estar siempre vendiendo. Nosotros siempre hablamos como de alguna forma, ¿cómo hago yo que la gente hable de Zapping orgánicamente? Entonces, suponte cuando tú contratáis Zapping, te llega un mensaje de bienvenida que viene de mi parte, dice, hola, soy Gustavo, fundador, te quiero contar por qué hacemos esto, y eso como el texto nomás. Y al final incluyo una foto de un piolín. Bueno, y marketing me dijo que mi mail estaba muy aburrido, entonces te mando un piolín, ¿cachai? Salud. Entonces, ¿qué busco con eso? Busco que tú suscribiste a Zapping y tengáis algo que contar, ¿cachai? Después en la noche, no sé, te juntaste a comer con unos amigos y tenía una historia que contar, ¿cachai? Oye, no, tenía un mail más bizarro que la cresta porque me escribe el fundador con un piolín, ¿cachai? Entonces, te di algo de qué hablar. Entonces, la idea es darle a la gente historias, ¿cachai?
y excusas para hablar de la marca y para sentirse parte. Entonces, cuando una vez que publicamos un blog también de cómo hicimos nosotros para reducir la latencia en TNT Sports y que los goles se griten primero en Zapping y explicamos todo el proceso y cómo fue la negociación, la implementación técnica, etcétera. Cuando cerramos contrato con HBO, en vez de anunciar que teníamos HBO nomás, contamos toda la historia de cómo fue el proceso de negociación con HBO, cómo los conocimos, cuánto tiempo nos tomó. Entonces, todo eso hace que la gente se va sintiendo parte de la marca y tiene una historia que contar. No, yo supe cómo estos buenos cerraron con HBO, te cagáis la historia que tienen. Y eso porque lo leyeron en un blog, ¿cachai? De hecho, nos tocaba ver en Twitter, por ejemplo, que un usuario ponía como, oye, ¿cómo hace Zapping para, por qué Zapping se ve antes, llega antes el gol que en otro lado? Y venían 5 usuarios y le decían, mira, lo que pasa es que ellos instalaron un sistema que hicieron no sé qué, ¿cachai? Como que habían hecho propia de ellos nuestra historia que nosotros habíamos contado en un blog, ya lo contaban con sus propias palabras. Entonces, habían como que le dais excusas y historias para contar. Oye, eso es, o sea, te escucho y parece fácil, ¿no es cierto? Pero construir ese animal es difícil, sobre todo si estáis creciendo, si estáis construyendo equipo dentro, como que las decisiones y lo que ve el usuario, como que se te empieza a alejar un poco del fundador que tú probablemente, no, Mm. bueno, hagamos esto de esta manera. ¿Cómo has logrado como construir, primero atraer el talento correcto que te permite hacer esto, pero también construir la cultura que está 100% preocupada, por ejemplo, el marketing, de que el cliente se sienta parte, que la tecnología, que sea bueno, pionera en lo que están haciendo y que lleve al límite lo que están haciendo? ¿Cómo armáis todo eso detrás? ¿Cachai? ¿Cómo en el ¿Qué te preocupáis en el día a día para que eso suceda? Yo creo que, claro, probablemente uno de los desafíos más grandes que tenemos todos los startups es cómo mantener la cultura en la medida que vais creciendo, ¿cachai? Nosotros hoy día somos 160 personas y queréis que se respire la misma cultura que cuando éramos 10. Y al final la cultura, para mi caso, en los startups no es más que el reflejo de los founders. Entonces, al final la cultura, mientras más se aleja el founder, se va perdiendo la cultura y le ha pasado a muchas empresas que en el fondo cuando se va el founder se transforma en una empresa distinta, ¿cachai? Porque de ahí para abajo pasa la cultura no existe per se, ¿cachai? Entonces, para mí, uno, en el fondo, con Nacho, que es el co-founder, tenemos un estilo muy similar, somos muy directos, muy abiertos, muy, en el fondo, nosotros tenemos como un valor de la simpleza, que eso lo llamo a todos lados, es como somos gente simple, ¿cachai? Y tratamos de hacer las cosas de forma simple, y tratamos que la aplicación funcione de forma simple, tratamos que el marketing hable de forma simple, tratemos de que la relación entre las personas de la oficina sea simple. Y ese valor como que lo tratamos de llevar siempre, y lo tratamos de meter en las decisiones. Entonces, de repente, hay una campaña y siempre la cuestionamos desde ese punto de vista. O sea, no será muy enredada, ¿cachai? No habrá quedado media como, si no le hemos pasado por la punta en lo complejo. Tratamos de hacerlo, ¿por qué no lo hacemos más simple siempre? Entonces, eso como que ayuda. Y por otro lado, en el fondo, es que la gente que lidera el equipo de marketing, la gente que lidera el equipo de venta, la gente que lidera el equipo de tecnología, o que todos estén súper cercanos a la visión que nosotros tenemos y no estén remando a su propio lado, digamos. Y de ahí para abajo ya se traspasa nomás, ¿cachai? En la medida que los líderes que lideran equipo estén muy alineados con lo que hacen. Y después un montón de detallitos más chicos que yo creo que ayudan. Nosotros, por ejemplo, cada vez que entra gente nueva a trabajar, que todos los meses entra alguien, hacemos un desayuno con los founders, contamos toda la historia de Zapping y por más que he hecho esa presentación 70 veces la sigo haciendo y le cuento toda la historia y cuento cuando nos pasó esto, los cóndoros que tuvimos, no sé qué. Después el área de marketing, cada vez que entra alguien hace de nuevo todo y cuenta toda la historia, cuando subimos esto, cuando hicimos esto otro, cuando la cagamos con esta campaña. Entonces, como que hacemos que tú no entres, porque en el fondo, ¿qué pasa? Si no, entra alguien que entra a una empresa muy distinta hoy que la empresa que era hace 5 años. Está perfecto, ¿cachai? Porque él entra a una empresa donde trabajan 100 personas muy distinta a la empresa que de 10. Pero quiero que él conozca la historia para atrás, ¿cachai? Entonces, y no quede como, que entienda por qué las cosas son como son, por qué funcionamos como funcionamos, porque conoce la historia. Oye, vamos un poco hacia ti, hemos hablado harto de Zapping, pero cuéntame un poquito cómo has cambiado tú, Gustavo, y no solo tú como probablemente como persona no has cambiado mucho, pero ¿qué has aprendido desde que partiste de cómo liderar, cómo comunicar? ¿Cómo te sentí un animal distinto en la situación del CEO, del gerente Gustavo que vende 2,5 millones de dólares al mes al que partió y vendía 10 palos al año? Sí, yo creo que uno cambia, ojalá no en su esencia, ¿cachai? Yo trato de no cambiar en la forma de ser, en el estilo, pero sí vaya aprendiendo mucho. Te diría que en el principio yo era muy malo para delegar, hoy día al revés, ¿cachai? Como que trato de delegar lo más posible. ¿Y cómo También hiciste esa transición? No es fácil.
No es fácil, yo creo que te ayuda el ser muy bueno en el... Nosotros creo que una de las grandes virtudes que hemos tenido es que hemos sido muy buenos en los procesos de selección. Tenemos una rotación prácticamente nula, ¿cachai? Porque la gente que trabaja acá es muy buena. Cada uno es muy bueno en lo que hace. Entonces ya te vas ganando la confianza y decís, sabes que en verdad, dale nomás, si confío en ti, ¿cachai? Como no necesito ni siquiera meterme a esa reunión porque sé que si estás tú va a andar bien la cosa, ¿cachai? No necesito revisar la campaña porque sé que si están ustedes involucrados va a salir bien, ¿cachai? Entonces eso te va como liberando y te va permitiendo delegar. Al final uno no delega cuando no confía nomás, ¿cachai? Cuando decís, "Puta, ya voy a estar ahí, voy a meterme a la reunión". Entonces al final te das cuenta que estás cometiendo un error. Entonces el error no está en no delegar, el error está en que tenía una persona en la que no confiáis. Entonces yo creo que eso es como de las cosas principales. Y después un poco lo que te decía al inicio también, entender que uno no se las sabe todas. Entonces creo que hoy día soy una persona que se junta mucho más trato de sacar harto consejo de todos lados y le he ido viendo cada vez más el valor a eso. El valor también al network y atreverse y a estar en lugares y a ir, ¿cachai? A cosas que antes no iban muy encerrado, como no, estamos acá encerrados y aquí vamos a hacer las cosas y no me importa lo que pasa afuera, pero de repente vas a un evento, conocí 5 personas, te sacas una idea y volviste y eres más productivo que antes, ¿cachai? Em, yo te diría que eso, muchas cosas más que haya cambiado, ¿no? Obviamente mi vida cambió, yo cuando partí, recién salí de la universidad, hoy día estoy casado con 4 hijos, y eso también te va dando una perspectiva distinta de la responsabilidad, de que en el fondo ya no es un juego, y eso probablemente pasa a todos más con la edad que necesariamente con los años de experiencia de pega, ¿no? ¿Qué es lo que más te costó aceptar o cambiar en este camino de que transformarte en un animal distinto? Quizá como echar de menos a veces lo rápido que uno tomaba todas las decisiones y lo rápido que hacía las cosas cuando era 10 personas. Es como que de repente ¿Eso como hay que esa aceptarlo? desesperación. En el fondo, obviamente no hay que andar lento, ¿cachai? Si no quiero convertir en una telco Movistar, ¿cachai? Pero Mm, sí tenéis que entender que, creo yo, que las cosas, no sé, pues, si quiero hacer algo, tengo que pasar por la revisión de legal, tengo que hacer cosas que antes no hacía nomás, ¿cachai? Como ya, démosle nomás y que la cagada y da lo mismo. Y en el fondo, ahora, claro, ha sido un cambio, no tengo idea, por ejemplo, no tengo idea, en los precios de algo, y claro, afecta a 150.000 personas y eso tiene repercusiones mucho más grandes que antes, entonces te obliga a ser más riguroso, a tener más mm, procesos. Entonces, no es ser más lento, mm, pero sí esa profesionalización y esa no solo profesionalización, sino que como la creación de procesos, es algo que probablemente a los emprendedores como que nos duele, ¿cachai? Y nos genera como una ansiedad que es como, bueno, hagámoslo nomás, ¿cachai? Pero no, hay que pasar por un proceso y cosas que no se trata de ponerse más lento, pero sí ponerse más como profesionales mm. y pasar por más procesos antes de la toma de decisiones o de hacer ciertas cosas. ¿Qué te obsesiona hoy día que antes ni siquiera pasaba por tu cabeza? Mira, yo creo que en mi caso súper particular, yo como que miraba el producto, y, bueno, y los usuarios y el marketing, y nunca miré como los números, ¿cachai? Como que nunca me metí en la parte financiera, es como, bueno, la plata va a llegar, que estamos haciendo las cosas bien, ¿cachai? Y yo me enfocaba solamente en crear el mejor producto del mundo y el mejor marketing, y filo, ¿cachai? El resto de las finanzas era como un trámite. Y hoy día te diría que el último año es como ya, oye, ¿cómo hacemos más rentable esta unidad de negocio? ¿Cachai? Metámosle como más ciencia a la rentabilidad, a los números, a la finanza, que no me apasiona, pero sí le he ido viendo el valor, y me he metiendo y diciendo, ¿sabéis qué? Claro, si la misma pasión y energía y ganas que le pusimos a la funcionalidad de la aplicación, a crear cosas nuevas, se la ponemos a pensar en cómo hacemos más rentable un determinado modelo de negocio, uno puede aportar mucho en eso también. Te diría que ahí es como un cambio. ¿Qué se viene? ¿Qué etapa sentís que están y cuál es el siguiente paso? Mira, yo creo que estamos en una etapa respecto al producto interesante y una etapa respecto al crecimiento también. Respecto al producto, nosotros nos pasó que veníamos innovando, 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 o sea, sacamos funcionalidades nuevas así como semanalmente en su minuto, y llegó un minuto que creció tanto que la operación nos empezó a comer el desarrollo. Entonces era como, ok, ahora cómo soportamos cientos de miles de países concurrentes, cómo soportamos otro país y otro país y otro país. Entonces pasó que el área técnica terminó siendo un área muy de operaciones. Entonces, uno de los desafíos que tuvimos hace poco y que ya está implementado es que dividimos el área técnica entre operaciones y desarrollo. Entonces, ahora estamos como nuevamente con un equipo como que le pica los dedos por volver a sacar más funcionalidad y más innovación y todo. Y eso sumado al aumento de productividad que te genera la inteligencia artificial, es como que se vienen muchas cosas en términos de producto que hace un año atrás yo decía como, mira, me encantaría desarrollar todas estas cosas, pero nos tiene absorbido la operación, entonces no podía.
Entonces estamos en una etapa como se viene como el Zapping 3.0 y tenemos un montón de ideas, cosas que queremos hacer que realmente innoven en la forma en que se ve televisión. Y tenemos un espacio enorme, te diría que no vamos ni en el 5% de lo que podemos hacer. Entonces eso me tiene muy, muy entusiasmado porque me encanta. Y por otro lado, en expansión internacional, también cuando lanzamos en Ecuador el año pasado, que era algo que no teníamos presupuestado, y con el éxito que hemos tenido, es como que encontramos como un modelo de expansión que funciona, probado, y es como que estamos evaluando hoy día 5 o 6 distintos países para ver cuál es nuestro siguiente destino, pero ya como con un playbook que funciona. Entonces también lo evaluáis el país como con otra cara, es como ya, ok, lo vamos a lanzar y nos va a ir bien. Entonces no es como lo vamos a lanzar y vamos a probar suerte. Entonces estamos en eso, en el fondo, analizando cómo mejoramos el producto, cómo hacemos nuestro plan de expansión, cómo levantamos una ronda necesaria para eso, ¿cachai? En eso estamos bien. Oye, hablaste de inteligencia artificial. ¿Cómo está cambiando las reglas del juego y también la industria de ustedes? Bueno, la regla del juego es como amplia la pregunta, digamos, pero en el mundo de los startups, para mí es impresionante, digamos, porque hay startups que antes eran una cosa increíble y hoy día son un prompt, ¿cachai? Como que estoy a un prompt de distancia de hacer una startup igual a otro, ¿cachai? Mm, Entonces, eso mm. obliga a todos a decir, ok, acá hay que diferenciarse, nos Mm. sirve como a medio. Entonces, nosotros tenemos la suerte, claro, de que lo nuestro es algo muy deep en tecnología y que tiene demasiadas capas, ¿cachai? Entonces, no podéis desarrollar bien con un prompt. Pero por otro lado, en el fondo pasan dos cosas más. El pillarnos en muchas cosas ahora es más fácil que antes, entonces eso te obliga a estar innovando más rápido para que no llegue alguien y logre igualar ciertas cosas relevantes en nuestra tecnología muy rápido, digamos. Hoy día creo que es mucho más rápido que antes. Pero también la verdad es que nosotros también tenemos esa misma herramienta disponible para nosotros. Hoy día programar es más rápido, los agentes, tanta cosa que podía hacer que te acelera el desarrollo, que en el fondo donde va a haber una ventaja o una diferencia es cuando una empresa lo usa y otra no. Entonces, si ambas lo usan, bueno, cuenta con la misma herramienta y vamos para adelante, ¿cachai? Creo que el único beneficiado finalmente es el usuario. Y en la industria en particular, creo que todavía falta que realmente se meta. Toda esta cuestión como de que dicen que casi que las películas van a ser hechas por inteligencia artificial y todo eso, creo que estamos todavía muy, 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 muy lejos. O sea, creo que en la industria de contenidos, el contenido generado por AI todavía es muy débil, pero bueno, en cualquier minuto se puede poner al día, digamos, esto avanza demasiado rápido. Pero sin duda van a haber un millón de oportunidades. Para nosotros una de las más entretenidas es que hoy día la inteligencia, como el nivel de reconocimiento que tiene la inteligencia artificial respecto al video es increíble. Entonces sabemos exactamente lo que está ocurriendo en la pantalla, quién está hablando, de qué está hablando, en qué idioma y podía hacer lo que queráis, ¿cachai? ¿Cómo no te entendí eso? A ver, ayúdame a Como que en el entender. fondo alguien está viendo, no tengo idea, las noticias en CNN, y antes para mí era como que está viendo, sí, la única información que yo tenía es que está viendo este canal. Ahora sé Mm, que Javier está viendo una noticia de Donald Trump que está siendo dicha por mm. este conductor y él se La mantuvo data. 4 minutos viendo eso. Entonces, pero esa data está mucho más enriquecida porque sé exactamente lo que estás viendo, de qué se estaba hablando. Sé que la película que estabas viendo te quedaste, la cambiaste cuando apareció tal actor, ¿cachai? No sé, o sea, ya el nivel de data pasa a ser como Brígido. realmente impresionante, ¿cachai? Porque sé exactamente lo que hay en la pantalla. El reconocimiento de imagen, en el fondo, es algo que avanzó mucho. Nosotros sacamos, por ejemplo, una funcionalidad que si estás viendo un partido de fútbol, te permite retroceder exactamente al momento de los goles, porque con ella ya puedes detectar exactamente el momento del gol. Antes dependía de, no sé, de sacar de la fuente externa que el gol fue en el minuto 17 y tratar de achuntarle. Ahora, en Mm. el fondo, tengo el reconocimiento de imagen, sé exacto cuando ocurrió el gol, te doy la opción de retroceder ahí. Y así podía hacer millones de otras cosas. Puta, qué buena. Se viene con todo. Está lindo el desafío. ¿Qué es lo que más te motiva de todo esto? Como, ¿qué es lo que decís? Puta, weón, esta weá se viene y quiero surfear esta ola. No, yo creo que la oportunidad todavía es demasiado grande, ¿cachai? Como que siento que es una industria, la que estamos nosotros, como desatendida. Mm, Entonces es como que me desespera en el fondo cuando viajo y veo que la gente ve tele en decos, ¿cachai? Digo, ¿cómo puede ser? Nuestro sistema es tanto mejor que todo esto, ¿cachai? Como que la desesperación es como, ¿cómo no? Que saben que está disponible en todos los países del mundo lo más rápido posible. No puede ser que nuestra tecnología no llegue a todas partes, ¿cachai? mm, Como que siento que la experiencia es muy superior, ¿cachai? Y va a ser mucho más avanzada aún. Como al final yo creo que todos los emprendedores tenemos como esta ansiedad, ¿cachai? Como decir, puta, qué ganas de que, bueno, rápido saquemos la función nueva y rápido lancemos no sé dónde, porque es desesperante ver mm, que el problema sigue ahí y la mm. solución nuestra todavía no llega, ¿cachai? Yo no sé desafío porque al final siento que es como penetrar más, un desafío tremendamente importante, pero por otro lado es cómo en el proceso sigo construyendo algo cada vez más disruptivo y a qué le dedico más tiempo y energía y cuál me va a matar Claro, primero, ¿cachai? claro, claro, claro. Sí, tenéis que hacer las dos cosas en paralelo, pues. Claro. Ahí la gracia también de los co-founders, pues, ¿cachai? En el fondo nosotros nos dividimos muy así, pues Nacho es tecnología y producto y yo voy con todo, con expansión, marketing
y financiamiento y todo lo que se necesite para eso. ¿A quién escucháis y cómo escucháis? En el sentido como cuando tenéis un tema que todavía no sabéis resolverlo y que te tiene así medio nervioso. Como llamo el teléfono a un weón que ya creo que pasó por eso, Mm. o me meto a alguna parte. ¿Cómo aprendes y resuelves los problemas que no los tenéis claros? Yo creo que una combinación de cosas. Obviamente yo escucho podcasts, leo libros, ¿cachai? Que todo eso, siempre leer un libro bueno, recomendado, de emprendimiento, como que te termina sacando. Yo siempre con cada libro me quedo con una cosa, ¿no? Yo tengo pésima memoria, entonces no me acuerdo nada del libro, pero me quedo con una idea, ¿cachai? Entonces invertí no sé cuántos días leyendo la weá, pero me quedé con algo, ¿cachai? Una cosa que la aplico rápido y ya, eso. Me pasa lo mismo con un podcast, escucho y de repente como que, oh, eso, y me agarró y le saco una vuelta. Y aparte de eso, sí, yo tengo como gente que llamo porque sé que este gallo en esto, puta, sabe arte. Digo, weón, tomo un café porque tengo una duda sobre, weón, cómo reestructurar un aumento de capital, ya sé a quién llamar para eso, ¿cachai? Si la duda es sobre, weón, no sé, pues sobre marketing, tengo ahí como una baraja de gente a que le saco un café o le pido, o le pego un llamado, ¿cachai? Y también dentro del equipo mío, ¿cachai? Como de repente llamo a alguien, digo, bueno, necesito robarte una hora para hablar en voz alta y escucharte y que salgan ideas, ¿cachai? Entonces, dentro del equipo también hago harto eso. Como, bueno, te voy a hablar, tengo esto en la cabeza y no sé para dónde va, pero siento que hay algo que quiero bajar y déjame vomitar esta información y escucho feedback de vuelta y ahí me ayuda a ordenar la idea. Oye, te voy a hacer dos preguntas más y cerramos. Hay una que no vaya a querer responder como muy, no sé cómo decirlo, pero quiero preguntarte como, ¿qué hace Gustavo extraordinariamente bien? Pero quiero preguntártelo como si tú fueras tu mejor amigo, no tú, para que podáis hablar sin humildad. Como, weón, este weón hizo esta weá. Como, ¿qué diría tu mejor amigo de lo que hace increíble Gustavo? Claro, es difícil la pregunta porque uno no quiere. Pero mira, yo creo que si alguien hablara de mí así como laboralmente hablando, diría este weón la caga como sigue peleándola y la ha peleado por 15 años y no se cansa nunca de inventar, de crear, de empujar. Yo te diría que el grit es como probablemente lo que creo que alguien destacaría de mí si un tercero hablara de mí. Conocí a este weón hace 10 años, weón, y no puedo creer que todavía sigue ahí con su madre, dándole. Probablemente eso es lo que mejora, weón. Sí. ¿Qué es lo que hay debajo de eso? ¿Por qué creéis que tenéis esa weá? ¿De dónde viene? ¿La alimentas? ¿Es No, weón, natural? es natural. En el fondo me nace, weón, y en el fondo soy optimista por naturaleza, ¿cachai? Siempre es como, no, tranquilo, weón, esto se va a resolver, lo va a arreglar, ¿cachai? Y las cosas terminan resultando, ¿cachai? Yo soy convencido de que si uno como que va, no sé, durante toda mi vida me ha pasado eso, ¿cachai? Es como, nos casamos y no teníamos ni un peso y es como, bueno, no importa, si algo va a salir, ¿cachai? Si al final mientras uno haga las cosas bien, weón, y sea profesional y sea honesto, weón, y no te caguía a nadie, y te rodees de gente buena, y hagas las cosas bien, como que de repente se te van resolviendo cosas, ¿cachai? Entonces, cada vez que he querido lograr algo, lo he conseguido de esa forma. Me acerco por todos lados que eso ocurra, ¿cachai? De lo mismo, quería tener los derechos del DIF y es como, bueno, mira, si llego a José Villanueva y José Villanueva puede llegar a Niman y la weá, y no sé qué, y puede que termine resultando, ¿cachai? Como que al final, cuando las buscáis, y no vais directo al grano, sino que sabéis que tenéis que ir encontrándole los lados entonces, como que las cosas terminan pasando y empujando, y eso lo tengo como muy natural, ¿cachai? Como que me encanta lo que hago y lo que hago en el sentido súper súper general, ¿cachai? Que es como emprender, ¿cachai? No tengo una pasión especial por la industria de la tele, ¿cachai? Ni veo tele, ¿no? Pero me apasiona el estar creando un producto que usen cientos de miles de personas y estoy todo el día pensando en cómo poder mejorarlo, cómo mejorar, bueno, cómo lanzar en otro país, o ideas de negocio, o ideas de avanzar. Y no paro nunca, pues, bueno, o sea, yo duermo, bueno, y me acuesto y mi cabeza sigue, bueno, sigue avanzando cosas, y a veces me despierto en la noche como y anoto unas weas, ¿cachai? Porque incluso soñando sigo pensando en el negocio. Entonces, creo que eso al final es como lo que quizás, y no soy solo yo, al final cuando conozco a otros emprendedores, bueno, somos todos iguales. Entonces, como que tenemos eso y por eso quizás emprender no es para todo el mundo también. Yo siempre he pensado como que a veces la gente dice, bueno, es que tenés que hacer un negocio, le dicen a alguien. Pero es que hay gente que es muy buena para trabajar en una empresa, ¿cachai? Y no para esto, ¿cachai? Y a la vez, nosotros somos, o nosotros los emprendedores, o yo, o sea, soy muy malo para otras cosas, ¿cachai? Si tú me pusieras no sé, weón, de gerente de operaciones de una empresa, haría puras cagadas, ¿cachai? Me echaría yo mismo, pero al toque. Entonces, creo que uno tiene que cachar en qué es bueno y en lo que no, traerte gente muy buena para eso
Y ahí es cuando uno más brilla, ¿cachai? Cuando realmente te cubren en la parte que eres mala, ¿cachai? Que eres malo. Y los emprendedores somos muy buenos para las cosas, pero muy malos para otras. Oye, última pregunta. Si este fuera tu último podcast, ¿qué te gustaría decirle a otros emprendedores o empresarios que están escuchando esta conversa? Es que, bueno, consejos para emprendedores está lleno, bueno, en todos lados. Yo creo que al final, yo siempre trato y me junto, puta, siempre una vez a la semana o algo con alguien para tirar algún consejo, para ayudar a algún emprendedor. Pero creo que los consejos son muy caso a caso, ¿cachai? En el fondo, te podría decir, obviamente, que se la juegue, que se puede, que, puta, que hay que echarle para adelante, que no hay que rendirse, pero creo que al final cada uno tiene necesidades distintas. Si me llama un emprendedor y me dice, oye, Juan, no sé si levantar capital o no, a ver, ya cuéntame qué está y no sé qué, mira, pues te creo que te recomiendo esto, te recomiendo esto otro, ¿cachai? Creo que todas las realidades son súper distintas. Y tampoco soy como de la idea de decir a todo el mundo que emprenda, ¿cachai? Creo que no, man, o sea, hay gente que está hecha para esto y gente que no. Como que creo que hay que dejar de idealizar también emprender porque es durísimo, ¿cachai? Y en el fondo hay que tener un cuero chancho, pero brutal. Hay que tener una tolerancia al estrés y a los problemas tremenda, hay que tener un optimismo, weón, que al fin llega a ser probablemente como irracional, ¿cachai? Y si no tenéis todo eso, lo vaya a pasar horrible, ¿cachai? Horrible. Entonces, no sé, weón, no sé, que así como consejo general a los emprendedores, no te sabría decir, weón. Creo que prefiero dar los consejos más caso a caso y feliz de apoyar y ayudar ahí cuando pueda, pero siempre va a depender de la etapa de cada uno. Oye, Gustavo, notable. Gracias por darte el tiempo. Muy buena conversa. Tremendo lo que han hecho con Zapping. No sé si te uní 10 años atrás, como decís, y preguntáis, oye, ¿quién va a hacer esta aplicación? No diría un gringo, que es el Sí. hijo, weón, de DirecTV, pero salió un weón chileno que lo armó, po, weón. Un par de weones chilenos que lo armaron. Y es increíble Bueno, la eso calidad del servicio. ese es un consejo interesante, quizás, ¿cachai? Ese así como más general. Como de que uno cree a veces de que no podía hacer la weá desde Chile o que el gringo es mejor. Y le pasa, no sé, he conversado con la gente que se va a estudiar un MBA afuera y se da cuenta y dice, puta, en verdad, weón, no es tan difícil. Y como que en verdad, puta, la universidad en Chile, oye, bueno, era mucho más difícil que esta cuestión. ¿Cachai? No son tan secos estos weones. Y después lo que se van a programar a Amazon o a Google, llegan y dicen, puta, son buenos, pero no son. Weón, nada especial, ¿cachai? Entonces cuando dejáis de idealizar como a Silicon Valley y a los startups de allá, también te das cuenta que se puede hacer, ¿cachai? Y yo creo que hay casos, weón, obviamente Latinoamérica está lleno, pero en Chile, weón, Crystal Lagoon y otros que es como, weón, si esa weá es chilena, ¿cachai? ¿Y por qué no se va a poder hecho, por qué no se va a poder hecho acá? Y creo que eso nos falta como mentalidad, ¿cachai? Si tú miráis los israelitas y miráis otros que lo tienen clarísimo, ¿cachai? Pero acá en Chile es como, no sé, tengo que hacer esta cuestión y voy a partir en Santiago y después si Santiago funciona, pero más ciudades, quizás llego a Perú. Y como que, bueno, los israelitas lanzan la weá abierta a todo el mundo al toque y nunca sabéis que está hecha en Israel hasta el último minuto, que se parece una startup gringo mundial. Entonces creo que es un poco con Saling también. Nosotros como nos decían, pero bueno, si esto fuera tan bacán, existirían más en el mundo. Que es como clásica pregunta que te hacen como cuando estáis partiendo, ¿cachai? Si fuera tan así, ya habrían varios en el mundo, puta, pero quizás no, pues, weón, ¿cachai? Quizás la vamos a crear acá en Chile, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no se podría crear Spotify en Chile? Se creó en Suecia, es lo mismo, ¿cachai? ¿Qué diferencia Aquí tiene se creó Suecia con Zapping. Chile? No tiene ni una, ¿cachai? Exacto. Entonces, o aquí se creó Notco, bueno, aquí se creó Crystal Lagoon, ¿cachai? O aquí se crearon cosas que, puta, que no necesariamente se tienen que crear en Estados Unidos. Oye, Gustavo, bueno, agradecido por tu tiempo, por compartir con tanta honestidad el camino. Denle con todo, ojalá estén en varios más países en un par de meses, años más, y que sigan innovando, irrumpiendo y estando en la frontera de un producto increíble. Así que gracias por inspirarnos. Bien, pues, Javier, muchas gracias a ti por la invitación, estuvo muy entretenido. Vale, nos vemos en otro capítulo, queridos. Cariños por allá, Gustavo. Gracias, que estés bien. Chao, chao. Bueno, queridos, gracias por acompañarnos hasta el final. Espero que hayan aprovechado esta conversación. Antes de irte, porfa, cuéntame en los comentarios qué aprendizaje brutal te llevas de esta conversación. De tal manera que valga la pena todo el esfuerzo trabajando por este calor. Les mando un abrazo y nos vemos en el próximo episodio.